Bueno, estamos esperando también a Eugenio Monesma, que es el que faltaba para la reunión. También está ahí Íñigo, que te iremos dando entrada porque casi no cabemos en la mesa. Y un poco todos, que no seamos muchos no tiene nada que ver, porque esto es como una sesión técnica. Y la mayoría de vecinos, cuando hablas de todas estas cosas técnicas, ya les cuesta venir aquí, pero si encima te pones a hablar del tema jurídico de montes, no aparece. Estaba contando el caso de Eduardo Rojas, que presentó aquí su tesis doctoral ante una comisión. Estaba también Eric Bauer y otra gente, y la gente se terminó aburriendo, porque yo me cuenta a mí de montes que no sé de qué está hablando. Y eso pasa mucho con los temas jurídicos y con los temas. Aquí tenemos a Eugenio. Es imposible para que saludar. Es inconfundible. Bueno, quería deciros que vamos a intentar meterle un poco el diente a este gran tocho que son los montes de utilidad pública de España. Fijaros que hablar de Quiceras, de todos los montes de utilidad pública de España, ya es un atrevimiento fuerte, porque son no sé cuántos montes. Tú sabes, Marta, me han dicho que igual son 10.000 montes. Lo que sé que son 1.500 pueblos los propietarios de este catálogo, que es una joya de los agricultores, de los ingenieros de montes, pero también de los pueblos, que lucharon duramente para que no les vendieran su monte. Todos los montes que no se vendieron se incluyeron en este catálogo, y están aquí todos. Pensad que el monte de Quintana ocupa esto, y son 5.000 hectáreas. Aquí esto es una gran conquista. Hoy seríamos incapaces de hacer esto, con tantas autonomías, con tantas historias y con tantos rollos. Hoy seríamos incapaces de hacer este catálogo. Y aquella gente en el siglo XIX, sin medios, creo que les dieron 2 años Hacienda. Eso he oído a Eric Bauer, lo contó aquí, que les dio Hacienda 2 años al cuerpo de ingenieros y a todos los técnicos que había del Ministerio de Fomento para que en el plazo de 2 años hicieran una lista de todos los montes de España que iban a ser exceptuados de su venta. Y en un plazo de tan poco tiempo juntaron 7 millones de hectáreas. Una de toda la joya de los montes de España, así de claro. Que en ese labor fue ayudada por los pueblos, seguro. Porque claro, todos los pueblos no querían que vinieran. Bueno, Eugenio, ya es imposible que nos presentemos. Aquí está Eugenio Monesma, que ha venido hoy a saludarnos, y a le distingamos como carretero de oro. Bien. Eugenio, luego también puede ser que tú conoces muchos montes también de utilidad. No, pero usted sabe mucho profesión. Él también fue un profesional, pero desde el punto de vista de la etnografía. Porque la mayoría de oficios forestales, un día tendrás que venir exclusivamente a hablarnos de los oficios forestales en la agricultura. Prepárate para el próximo año. Vienes de cabeza. Bueno, estábamos hablando de lo que fue esto, Eugenio, de la conquista forestal, de liberar montes de utilidad pública, de librarnos de la privatización. Creo que con el Pirineo tenéis muchísimos montes de utilidad pública, y salvarnos de la privatización, que los hubiera seguro destruido, porque el privado lo que hacía era compraba el monte, hacía dinero, lo cortaba y se quedaba con la tierra, pagaba al Estado y ya está. Ese era el mecanismo. Y pensando que hubiera ocurrido si estuviera en el... Bueno, pues este catálogo está así desde el siglo XIX. Ha demostrado su utilidad, que ha defendido a los montes, en el siglo XX también. Pero la utilidad pública que dice aquí es el concepto que ahora pensamos que en absoluto se está cumpliendo. Porque si no es útil para el dueño, prueba de ello es que los tiene que abandonar, muchos montes se están abandonando porque la utilidad pública no se garantiza. Es decir, no hay ayudas públicas para los montes. Sin embargo, ya veis que hay para la agricultura, hay para la ganadería. ¿Por qué no hay para montes? Cuando son los montes los están sustentando la población. Bueno, esto es un tema muy complejo, y lo más complejo es que los 1.500 pueblos que hay aquí, pues nunca han hablado. ¿Por qué? Porque unos están en Asturias, otros están en los Pirineos, otros... Y el gran desafío es que este catálogo pueda tener una efectividad, es decir, que los dueños del catálogo
tengan una representación legal y jurídica, que ya la tienen, pero como tal. Bueno, pues ya el tema es bastante fino, porque este tema está volviendo locos a mucha gente, porque este catálogo no funciona, porque los pueblos no hablan, porque todo el mundo habla de los bosques, pero los pueblos, ahora, no sé, hay 10 medidas para los incendios, pero lo dicen los ecologistas, 10 medidas para los que, pero lo dice el foro de los cuales jamás hablan los pueblos. Y ese es un poco de la idea que queremos lanzar desde aquí, desde Quintanar. Ahora tenemos pues se pueden conseguir los correos electrónicos, invitar a los pueblos que tomen acuerdos de pleno para pertenecer, para reactivar esto. Y oye, no digo que de aquí a mañana, pero si ponemos unas bases buenas, poco a poco, con paciencia lo haremos. Bueno, presento a Marta, que ya la conocéis muchos, ha estado varias veces en este salón. Ella ha sido alcaldesa de Orea 3 legislaturas, por lo menos, ¿no? ¿Cuántas? Dos. De alcaldesa 2, en el ayuntamiento 3. Y ahora está ejerciendo muchas cosas. Es vicedecana del Colegio de Ingenieros de Bosques. Forestales. Forestales. De ingenieros forestales. Y participa en muchos foros. Yo no lo sé todo. Tú sé que estás en COPADE, porque me lo dijiste el otro día, que vayamos a la Feria de la Biodiversidad de Madrid, que nos han invitado. Agricultura. Participas en muchos foros, participas en muchas cosas, nos cuentas un poco. Y lo que sí que es cierto que es una gran militante de la causa forestal. Una gran militante de su pueblo, ha hecho también el Día Internacional de los Bosques, su pueblo ha sido declarado Bosque del Año una vez, en fin, es de las que se menea en Montes Universales, no sé si sabéis dónde está ahora, en Guadalajara, con Cuenca, que bueno, un macizo parecido a este nuestro, y en silvicultura parecido. Más duro. Sí, es más ganadero que nosotros, es más ganadero. Bueno, y luego está aquí Luis Lloredo, que es un profesional de la historia del derecho, no, de la filosofía del derecho. Profesor de filosofía del derecho. Y bueno, pues yo ha sido porque mi hija Teresa, que ha hecho también derecho y sociología, también tenía que estar aquí, porque ha hecho su TFG sobre la propiedad comunal, y ella me recomendó mucho que te hablara contigo. Algo te habrá visto, Luis. Y bueno, y me gustó mucho lo que me dijiste desde el principio, que venías a aprender. Sí. Porque realmente, y eso es verdad, los agricultores comunales somos nosotros, los vecinos del pueblo, sepamos o no sepamos de montes, sepamos o no sepamos de leyes de este, pero realmente somos porque somos los que vivimos aquí, y los que yo de pequeñito ya me mandaban a piñones, ya llevaban las vacas. El problema es la gente joven, que no ha tenido acceso al monte, y por eso hemos traído este año los colegios. Y estuvo aquí ayer Martín Boada con 70 muchachos, diciéndoles lo mismo: vosotros vais a heredar estos montes son vuestros, y los vais a tener que trabajar vosotros, y esa es la clave. O sea, bueno, pues Luis, estás para aprender y para podernos enseñar lo que modestamente tú puedes aportar, sabiendo que este es un tema muy difícil. Estaría que lo diría. Yo hice la tesis, un libro así de gordo, y ahora mismo, si leo mi tesis, solo se ha cumplido esto. O sea, ha sido la transferencia de los montes a las comunidades autónomas sería una cosa a analizar. Son 40 años y donde se han cometido graves errores, profundos errores de gestión y de todo. Prueba de ello es el abandono de los montes. Bueno, venga, hablamos nosotros que yo ya hablo mucho. ¿Quieres empezar? Marta, ¿qué es? No, bueno, ¿quieres que empiece yo? Sí, tú calientas más. No me hace falta el micrófono, que desde aquí a mí se me oye. Bueno, pues primero dar las gracias, porque yo vengo aquí y vengo a cargarme de energía. Siempre es un placer encontrarme con gente amiga y con gente con la que ves que compartes pues la esencia, ¿no? Que es lo que estamos perdiendo, nuestra esencia. Y es uno de los grandes problemas que tenemos en esta sociedad, que tenemos una sociedad completamente desvinculada de nuestra propia esencia, y no se conocen las ciudades de dónde vienen todos aquellos servicios básicos que se necesitan para poder vivir.
Entonces, a mí Antonio me invitó a hablar del catálogo. Yo no soy experta en el catálogo, de hecho no me considero experta en casi nada, pero soy muy activista. Yo lo que me creo lo defiendo totalmente. Y es verdad que desde mi posición ahora mismo como directora de Bioeconomía de la Fundación COPADE estamos desarrollando varios proyectos precisamente desde el territorio para fortalecerlo. Centrándonos en el catálogo de montes de utilidad pública, solamente un minuto, porque el catálogo viene de la última desamortización, donde ya había una corriente de ingenieros de montes que venía de Alemania y ya se daban cuenta de que España, que era un país no tan forestal como ahora, pero muy forestal, y que al desamortizar estos bosques, pues corrían peligro todas aquellas comunidades que estaban aguas abajo de los ríos. Y entonces, claro, todas las cuencas hidrográficas nacían en unos montes, ¿no? Y entonces dijeron, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues vamos a rescatar todos aquellos montes que son los que paren, ¿no?, todos estos ríos necesarios para la sociedad. Entonces ya se dieron cuenta de que el agua era necesaria, ahora se llama servicio ecosistémico, pero bueno, es un servicio básico. Y lo que hicieron es cogerse con unos mulos y recorrerse el país intentando rescatar. Hay una anécdota muy chula, y es que se pedía que identificaran las especies y los pinos eran prioritarios en aquel momento, y entonces los pinsapos, lo que hicieron los ingenieros en aquel momento fue hacerles pasar por pinos para poder meterlos dentro del catálogo y poder preservarlos. Bueno, esto como anécdota, ¿no? Esto sucedía a mediados del siglo XIX, 1850, 1860. Entonces ya tenían hecho todo lo que era el mapeo y necesitaban darle un carácter legal. Y entonces es cuando vio la luz este catálogo, el catálogo de montes de utilidad pública, que su palabra lo dice, en 1901. Utilidad pública que efectivamente son de utilidad pública, pero que en su momento las comunidades que lo habitaban, que incorporó, al principio prácticamente todos eran montes de los ayuntamientos, luego empezaron a entrar también montes de socios, empezaron a entrar comunales, pero al principio eran todo montes de ayuntamientos. Pues este catálogo recogía aquellos montes que daban servicio al conjunto, ¿no?, al bien común, al conjunto de la sociedad, pero se olvidaba un poco de cómo retribuir a estas comunidades vinculadas a estos bosques. ¿Qué sucedió en su creación? Pues que se invirtió mucho dinero en la preservación de estos bosques, se invirtió mucho dinero en la gestión, y las comunidades pues veían que efectivamente se generaban oportunidades. Hubo muchas normas, hubo líneas rojas que las comunidades silvicultoras tuvimos que asumir, pero que se asumían porque se veía pues que había un retorno, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis la suerte de pinos, en otros sitios eran comunales, pero se veía que la gestión del monte generaba oportunidades en el territorio, que las industrias florecían, que, en fin, que se generaba un tejido que era bueno para todos, con lo cual, porque en el catálogo los montes se convierten en inalienables, imprescriptibles e inembargables. Es decir, esto hace que este catálogo esté vigente ahora exactamente igual que en 1901. Y estas comunidades pues lo asumían porque se generaban, ¿no?, se generaban estos servicios. Tú me preguntabas antes que cuántos montes eran, yo no me lo aprendo, pero te lo voy a decir. Son 11.359 los montes que están ahora mismo metidos en este catálogo, que suponen 7,18 millones de hectáreas de montes, la mayoría arbolados. En nuestro país tenemos más de 28 millones de hectáreas forestales, de las cuales 18 son arboladas. No quiero dar muchos datos porque a veces esto nos aburre, pero es importante que tengamos una visión. El 60% de nuestro país es forestal. De ese 60%, el 70% está en manos privadas y en un altísimo porcentaje no se sabe ni quién es el dueño.
Porque se ha estimado, Pedro Medrano, que es de aquí al lado, el director de Asfoso, ya lo dijo, se estima que 1 de cada 5 habitantes de nuestro país es propietario forestal y la inmensa mayoría ni lo sabe. Esta es la realidad que estamos viviendo. Pero bueno, cuando ahora mismo viene el tema de los incendios, el cambio climático y que el cambio climático hay que hacerle caso, por supuesto que sí, porque es una realidad que estamos viviendo. Pero el cambio climático ha venido a ponernos un espejo en nuestras narices y a mostrarnos en qué situación tenemos nuestros montes. En una situación absolutamente insostenible, ingobernable, porque no están gestionados, están abandonados. Bueno, como hablábamos del catálogo, ¿qué sucedió? Pues por un lado entraron nuevos materiales para la construcción. En España se le dio prioridad a la metalurgia. Aún hoy es algo anacrónico que te cueste más una ventana de madera que una ventana de aluminio. Esto es el único país de Europa donde sucede y somos el segundo país más forestal de Europa. Esto la gente no lo sabe. Claro, el desarrollo de nuestro país se concentró en las ciudades, con la creación de los polígonos industriales. Nuestros pueblos eran pueblos muy industriales. La gente ahora piensa que los pueblos de montaña y los pueblos forestales eran pueblos, pues eso, que no habían tenido desarrollo, que no había... No, perdona, la industria estaba donde estaba el recurso. Porque estos pueblos son inmensamente ricos en patrimonio y perversamente indigentes económicamente. Esto es algo que debería avergonzarnos como sociedad. ¿Por qué? Pues porque cuando llega el momento del reparto de los tributos del Estado, los servicios que prestan estos montes no computan, es decir, a ti te pagan por habitante y por servicio que prestas, si tienes un hospital, si tienes un instituto, si tienes un... Pero los servicios que prestan estos montes, que son servicios total nada, pues el aire que respiramos, el agua que bebemos, cosas sin importancia, como veis, no computan. Esto cae sobre los hombros de las comunidades que pertenecen a estos montes. Entonces, esto forma parte como decía al principio, de la desconexión que tenemos como sociedad de nuestra propia esencia. Llegan los años 70 y un éxodo importante, no se apoya la construcción, empieza a construir pues con metal y con hormigón, la madera empieza a quedar relegada, los polígonos industriales atraen a toda la industria, con lo cual nuestros pueblos se descapitalizan también de la inversión y casi del talento, y pasa una cosa que es que se crean las comunidades autónomas, y en el año 84 se produce la transferencia de las competencias desde el Estado a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas dicen sí, yo asumo la competencia de la gestión, porque una singularidad de este catálogo es que la propiedad se mantiene, pero la gestión no está en manos del propietario, la gestión está en manos o del Estado en su momento, y cuando pasaron las transferencias a las comunidades autónomas, de las comunidades autónomas. Entonces las comunidades autónomas asumen la gestión del catálogo de montes de utilidad pública con la transferencia presupuestaria correspondiente, pero resulta que coincide en ese momento de la historia con la entrada de estas corrientes de protección, ¿no? El ecologismo irrumpió en nuestro país y entonces empezó a estar mejor visto no tocar que gestionar. ¿Por qué? Pues porque no hemos tenido una cultura forestal más allá de nuestros propios pueblos forestales. Las ciudades se iban olvidando de cuál era nuestra historia, y tú puedes ir y ver y preguntarle en Madrid a cualquiera quién ha construido, bueno, esto es obvio, la Torre Eiffel, es obvio, ¿no?, quién la ha hecho, pero quién es Calatrava, y todo el mundo sabe quién es Calatrava, y tú le preguntas a ver quién es Ricardo Codorniu, nadie tiene ni idea, que fue un ingeniero de montes que hizo unas repoblaciones enormes, por no hablar de otros ingenieros, y que ahora son espacios protegidos. O sea, no conocemos la historia de nuestro país forestal, a pesar de que con nuestros bosques se construyeron ciudades, se construyeron catedrales y se conquistó el mundo. Sí. Con nuestros bosques. Esto no lo conocemos.
Y esto es dramático, porque cuando tú vas, mirad, yo ahora si os pregunto a los que estáis aquí, ¿quién quiere salvar el planeta? Venga, levantad la mano. ¿Quién cree que hay que salvar el planeta? Es que lo sabéis ya, claro. Vale. Bueno, pues venga, ya lo digo, hay que dormir tranquilos porque el planeta no nos necesita para nada. El planeta sigue su camino, le importamos más bien poco. La naturaleza no nos necesita para nada. Estos grandes incendios que dicen que son unas catástrofes naturales, negativo. Los incendios solamente son una herramienta de rejuvenecimiento de la naturaleza. Y a la naturaleza le damos exactamente igual. Entonces, ahora nosotros tenemos que plantearnos, y estamos en un momento que es verdad que es dramático, pero también es apasionante, porque tenemos que tomar decisiones importantes. ¿Qué es lo que queremos para el futuro? ¿Queremos seguir teniendo futuro como especie humana? ¿O no? ¿O tiramos la toalla? Y nos dedicamos a la vida contemplativa y ya los que vengan después, pues no vendrán, porque no habrá espacio para que vengan, sinceramente. Bueno, pues ¿cuál es la realidad? Que somos nosotros los que tenemos que reaprender y reconectar con nuestra esencia, que son nuestros bosques, que además son los grandes sumideros de carbono gestionables del planeta, que esto lo dice mucho nuestro amigo Eduardo Rojas, que tenemos los montes, todos somos energía, creerme. Y ahora si digo que la materia no existe ya empezamos aquí a locurar filosóficamente, pero todos somos energía, el monte no es menos. Entonces, eso sí que lo sabemos, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, y nuestros montes están cada vez cogiendo más energía, y más energía, y más energía. La forma en que nuestros montes liberan esa energía es una decisión nuestra. ¿Queremos aprovechar esa energía para beneficio propio, para calentarnos en nuestras casas, para transformarlo en productos con los que podemos construir? Hoy estamos en un salón emblemático con vigas de madera de hace 100 años que ni se han combado, ni se han caído, ni les ha pasado nada. O sea, tenemos edificios que llevan 300, 400, 500, 700 años hechos y que no se han caído. Vamos a ver si los edificios que se están haciendo con hormigón y hierro aguantan otros 700 años, y eso está por ver. No lo vamos a ver nosotros, obviamente. Pero los de madera sí que podemos constatar que están. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que si nosotros dejamos que el monte evolucione, porque la naturaleza es sabia, que a ver quién discute eso, porque la naturaleza es sabia, ¿sí? Eso no discute nadie. Pues lo que pasará ahí es que cuando se libere la energía, porque se va a liberar, esto lo tenemos que tener claro, porque llega un momento que la naturaleza quiere rejuvenecer, y cuando colapsa de biomasa, que hay gente que confunde biomasa con biodiversidad, y no es lo mismo, hay veces que cuanta más biomasa, menos biodiversidad. Pues cuando se libera lo hace de una manera, genera tanta energía que se producen estos incendios. ¿Mañana va a estar mal? ¿Mañana va a estar mal? No sé. Bueno, pues lo digo por si él no viene. Esto es de Marc Castelnau. Yo creo que preguntabas por Martí Boada. Bueno, a Martí también lo veremos luego. Muchas cosas que Martí Boada, si está aquí. ¿Ya lo dijo? ¿Ya lo dijo? No me quiero repetir. Que estos temas son... Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se libera la energía de una manera tan brutal y en un tiempo tan corto, es decir, no hemos aprovechado esa energía de una forma controlada, regulada a lo largo del tiempo, y la energía se libera de forma explosiva en un momento. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que supera la capacidad de extinción de cualquier operativo. Da igual los retenes que envíes, da igual los aviones que envíes, da igual al final o ni siquiera a veces hacer vías para poder... La climatología, o sea, la meteorología es la que nos va a determinar cuándo vamos a apagar ese incendio. Pero es que los incendios esos generan su propia meteorología. Entonces, generan corrientes de aire caliente cuando suben, lo que genera un vacío y atrae aire de por ahí, lo que hace es atraer, desecar, y se retroalimentan y son monstruos insaciables, y lo acabamos de ver. ¿Qué sucede? Esto ya había pasado antes. Sí, en el 90 y tantos ya pasó alguna vez. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Pues que esto se va a convertir en la tónica general. O sea, lo que antes era algo anecdótico, ahora va a ser algo que se va a convertir en frecuente.
¿Estamos preparados? No. ¿Nuestros montes están preparados? No. ¿Nuestra sociedad está preparada? No. Esto ya os lo digo yo. No hay educación, no hay formación, esto se transforma en un problema de protección civil, la sociedad no está preparada, pero tenemos que entender que el problema de nuestros montes no es donde se genera la chispa. Buscar el origen es interesante e importante, pero no es la solución, eso está claro. Y poner el foco en el cambio climático tampoco es la solución, porque no está en nuestras manos cambiar el cambio climático. Pero sí que está en nuestras manos gestionar estos montes para aprovechar su energía de una forma ordenada y que cuando llegue un gran incendio, o cuando llegue un incendio, que lo sabrá, como ha habido toda la vida, un rayo, o que el último incendio enorme fue de un rayo, por cierto, pues que nuestro monte esté en unas condiciones en las que se pueda abordar y se pueda frenar un incendio lo antes posible. Esa es la situación que estamos viviendo ahora. Pero, alguna vez os lo he dicho, yo soy viajera en el tiempo. Yo viajo en el tiempo. Entonces, cuando yo vengo a Tierra de Pinares, todavía huelo a madera. Y digo, aquí aún tienen una oportunidad. Bueno, cuando veo que esa madera que ha construido catedrales, que es madera estructural espectacular, se está empleando en hacer palés, digo, su futuro ya lo he visto, está en mi pueblo. Cero industria, cero gestión, lo he visto. Claro, cuando luego vas a Zamora, vas a Jandilla o vas a algún sitio de estos, dices, ahí también estoy viendo el futuro de mi pueblo. Es así. Si sabemos mirar, somos viajeros en el tiempo. Y debemos aprender. O sea, no hace falta una nave espacial. Es que podemos aprender qué es lo que está pasando en otros territorios cuando se ha abandonado la gestión. Entonces, la cuestión es que si nosotros ahora, y me preguntaban, ¿tenemos madera estructural suficiente en nuestro país para poder abordar? Pues mira, yo hice un estudio y dije, mira, si se construyera con madera el parque de viviendas que se construyó en 2024, todo el parque de viviendas de nuestro país, y se hiciera, que fueron cerca de 100.000 viviendas, y las construimos en 2025, utilizando como modelo una vivienda de 150 metros cuadrados, que dice, bueno, es una vivienda ya interesante, ¿no? Venga, pues vamos a ser optimistas. Una vivienda de 150 metros cuadrados. Necesitaríamos consumir 6 millones de metros cúbicos de madera. Y dices, eso es una brutalidad. Bueno, pero veréis, de los 18 millones de hectáreas forestales de 28 millones, el volumen de madera en pie supera los 1.200 millones de metros cúbicos de madera en pie. Hay planes de ordenación en los que una vez que se alcanza la densidad óptima, todo lo que crece es lo que se aprovecha. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cuánto crecen nuestros bosques al año. Pues nuestros bosques al año están creciendo 45 millones de metros cúbicos al año. Y para hacer ese parque de vivienda necesitamos 6. O sea, imaginaros si tenemos madera estructural y nos sobra de madera estructural. De 6 millones de madera estructural tendremos unos 12, 15 millones. Nos sobra. O sea, que no nos cuenten milongas, que tenemos capacidad. Lo que no se puede explicar es que estemos viviendo en un momento tan despistado. Tenemos una sociedad muy despistada de lo que es esencial. Y nosotros aquí lo que hacemos, ¿qué es? Pues lo que estáis haciendo, que os doy la enhorabuena porque es reconectar. Yo voy a parar aquí. No, es que el verdadero tema es si todo eso que estás diciendo tú es cierto y son verdades como... Ponte. Es que no sé qué pasa. A ver, chúfalo. Igual sí, igual no. A ver. ¿Qué? Has tocado. A ver, ahora es que se calienta. Que el tema que aquí realmente nos preocupa es estos 1.500 pueblos de montes de utilidad pública, donde vivimos a lo mejor 250.000 personas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra misión? Hemos sido muy
hemos sido muy Pero generosos y aparte, muy sumisos, ¿eh? Es que, claro, es que yo creo, mira, yo el otro día dice, la Comunidad de Madrid va a cortar 300.000 metros cúbicos de madera. No, como miréis el tema político. Ayuso empieza a hacer caja con 4 millones de euros que va a recaudar. Esos 4 millones de euros son del Monte de Utilidad Pública de Madrid, no son de la Comunidad de Madrid, son de los pueblos. Entonces, es muy fácil, claro, y sobre todo montes como este, coger, ¿dónde hay que gestionar? Aquí hay que sacar 1 millón de toneladas, ¿qué tal? ¿A dónde vamos? A donde hay. Y entra la crisis a saco, porque como decía Bush, una vez le preguntaron por los incendios de Norteamérica, si quitamos todos los árboles ya no hay incendios. Bueno, pero mira, Es que esa es Antonio, esa es la teoría que se va a mover. Antonio, Entonces, Nueva York lleva más de 30 años metiendo dinero en los bosques cabecera de sus ríos. Ha metido más de 1.000 millones de euros desde hace 30 años. Porque lo sabe, porque sabe que necesita, porque los bosques no solamente proporcionan agua, regulan los caudales hídricos. En la zona de donde yo vengo, en los Montes Universales, tenemos menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Y allí nacen 3 ríos. Igual no los conocéis: el Tajo, el Júcar y el Turia. A lo mejor os suena alguno. Nacen allí. Y estamos penando, agonizando, si lo que no sé es cómo todavía queda gente. Lo quedamos, porque yo vivo allí. Es tremendo. Y se regulan. Mira, ya hay pueblos que son los pueblos que son que son ribereños y que son de pantanos y que con las hidroeléctricas ya tienen convenios. Pero los bosques que regulan los caudales hídricos, que evitan que los pantanos se aterren, nadie compensa por ello. Absolutamente nadie. Es verdad que los pueblos, como te decía, hemos sido muy generosos. No somos la España donante, hemos sido la España vaciada, hemos sido la España donante, pero también hemos sido una España muy resignada, yo creo. No solamente resignada, sino que se han aprovechado de nosotros. Y lo peor de todo es que la sociedad no es consciente de que se está aprovechando de nosotros. O sea, no es consciente. Si en una universidad yo doy la charla, pregunto lo de la gracia de la tierra, y los bosques, ¿quién cree que son necesarios para el conjunto de la sociedad? Y de 300 chavales me levantan la mano 4 y yo digo, madre mía. Pues la siguiente pregunta que es, ¿y quién creéis que es necesario los pueblos para la preservación? Que son las 3 preguntas consecutivas que suelo hacer. Ya digo, a ver quién pregunta aquí ahora por los pueblos. Si ya creen que los bosques, 4 solo creen que los bosques son necesarios para la vida, por ejemplo, en Madrid. No, es que ni siquiera, o sea, este colonialismo que lo decíamos antes, que estamos viviendo en nuestro país, es un colonialismo brutal, donde a las comunidades rurales se nos ha ignorado, se nos ha humillado, se nos ha considerado parias, se han reído de nosotros, nadie quería decir que era de pueblo. Ahora es un poco moda, pero es que antes no se podía decir eso. Yo cuando fui a la universidad, que no soy tan mayor, en Valencia, y había compañeros que no querían decir que eran de Cardenete, o que les daba vergüenza, o de Carboneras, de Cuenca, pues les daba vergüenza decir que eran de pueblo. Hombre, esto lo hemos vivido. Y se nos ha expulsado de una manera muy civilina y se están aprovechando de todos nuestros recursos. O sea, ¿cómo es posible que pueblos que son ricos, como Quintanar, ricos, y no pueden generar oportunidades de futuro a su gente? ¿Pero de qué estamos hablando? Y dicen las subvenciones, no, mira, perdona, es que si yo pudiera gestionar mis montes y a mí me pagaras por los servicios que presto, es que no necesitamos ninguna subvención, ¿eh? De verdad, que viviríamos divinamente. Pero Marta, si los 1.500 pueblos estamos callados, si seguimos callados, van a seguir haciendo lo mismo. Bueno, pero los pequeños pasos... ¿Tú crees que porque los pueblos de los montes de utilidad pública podamos unirnos? Hay que unirse. ¿De qué se ha valido la sociedad? Pues de que son propiedad de los ayuntamientos y los ayuntamientos cambian de dirigente cada 4 años o cada 8. Entonces, eso aumenta muchísimo la complejidad. Pero mira, tú estuviste en Orea cuando hicimos el documento de sumar complicidades, y ese documento que por primera vez, y sucedió en un pueblo de 200 habitantes, por primera vez en nuestro país se sentaban en la misma mesa propietarios, comunidad educativa, investigaciones, en movimientos ecologistas, por primera vez. Y ese documento es el que ahora se ha llevado al Senado, precisamente
Sí, lo ha sacado Greenpeace además de modelo. Lo ha sacado Greenpeace de modelo para hacer una financiación adaptada. Y yo digo, mirar, cuando yo defiendo, digo, es que no queremos una discriminación positiva, es que no nos tiene que discriminar nadie, ni positiva, ni negativa, no, lo que queremos es que se nos trate con justicia. ¿Qué estamos aportando esto? Pues esto tenemos que recibir, discúlpeme, ¿es verdad? Sí. Bueno, pues con estos pueblos ahí está la complejidad, Antonio, es muy difícil porque tú contactas con un ayuntamiento, ese alcalde tiene interés, a los 2 años cambia el alcalde, ya no tiene tanto interés, ya si no has creado, pues al final tendremos que empezar a caminar los convencidos y que se vaya sumando quien quiera sumarse, pero ahora nos va a contar Luis, espero que yo también vengo aquí a aprender, si te dejo, sí, te voy a dejar hablar ya, sí, vamos a ver, porque yo lo que quiero es aprender a ver cómo lo hacemos para que esta utilidad pública, que están declarados utilidad pública, se pueda reflejar en una casilla en la declaración de Hacienda. Que la gente pueda decir, oye, que yo quiero donar, habrá quien diga a la iglesia, habrá quien diga a causas sociales, a los montes de utilidad pública, porque son de utilidad pública. Y que se estructure en Hacienda, lo estructuren, oye, que paso están los que saben y están mandando, pues que lo estructuren y que llegue el dinero donde tiene que llegar, ¿no? ¿A ti te parecería bien, Marta, que pidiéramos al Congreso que nos dejara una sala, porque yo he estado en el Congreso de la sala una vez en una reunión de incendios, y pedir que nos dejen una sala para que los montes de utilidad pública, los pueblos, nos podamos reunir? Una convocatoria pública. Por supuesto. Si además tú ya sabes que en 2000, ¿cuándo fue? Que nos juntamos allí en la sala del Ayuntamiento de Cristal, el Salón de Cristal con Manuela Carmena. Con Manuela Carmena, pero yo hablo de una cosa arreglada. Aquí son 1.500 pueblos. No será tan difícil juntar los correos electrónicos de los 1.500. Vale. Y en un plazo razonable de tiempo calentamos el ambiente con estas jornadas, ya se manda conclusiones de estas jornadas, se convocan otras, si tienes por tu zona, y poco a poco calentamos el tema, y de aquí a un plazo razonable se solicita al presidente del Congreso, a la presidenta, que nos deje una sala y nos juntamos los pueblos de montes de utilidad pública, y va a ser la primera vez que en España se oiga hablar a la propiedad, Una cosa de estas hay que hacer. Sí, es muy difícil, que vengan los del Pirineo, que me encanta, pero igual no es tan difícil si se calienta el tema. Y además ahora, como se puede funcionar también electrónicamente, porque esta pobre gente no existe. Bueno, tenemos aquí a Íñigo que nos... Es que sí, Íñigo también. Claro, sí. claro. Pero vamos a dejar un poco hablar a Luis. Venga, Luis. Tenemos aquí de convidado de piedra. Sí, señor. Hay una red... Luis, luego hablas tú, Íñigo, del proyecto de la red de montes públicos. No tengo que micrófono, se oye, ¿verdad? Se oye, sí. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por la invitación y a Teresa, sobre todo, por dar el puntapié a todo esto. De verdad que lo que te decía por teléfono es cierto, que vengo a aprender, que yo traigo mis libricos, como veis, que no los traigo para impresionar, los traigo para defenderme un poco. Los he puesto aquí como barrera porque, claro, yo no soy de pueblo, soy de Madrid, aunque ahora vivo en un pueblo que es Meco. Y un pueblo, atención, ¿eh? Un pueblo grande. Meco es un pueblo. Sí, que es un pueblo. ¿Cómo lo llamarías tú? Para mí es una ciudad. Ya. Absoluta. No es una ciudad, sí. Son 15.000 habitantes, pero es en el entorno de Madrid. Sí, Claro. así es. Y tiene sus ovejas. Todo depende, cuando dices todo depende, ¿eh? Tiene ovejas. Hay ovejas que nos cortan el camino, es decir, es muy híbrido. Es importante que haya ganado. Perdóname. Nada, a lo que iba, que yo entonces lo que hago es leer libros, tengo muchas deficiencias y muchas lagunas en mi vida, muchos defectos, pero tengo una virtud y es que leo mucho. Entonces vengo a compartiros algo de lo que he leído yo en torno a los comunes, bienes comunes, procomún, porque hay una terminología muy variada y ahora intentaré dar alguna pista sobre eso, pero vengo a aprender fundamentalmente y escuchándoos lo que estáis diciendo y sabiendo de vuestra problemática y de las suertes de pinos, por ejemplo, que yo conocía de oídas, pero nunca había estado en una comarca donde hubiera suerte de pinos, ni lo había visto en vivo como lo estoy viendo ahora. Así que, insisto, vengo a aprender, ¿no? No vengo a solucionar problemas ni nada por el estilo, me has puesto una responsabilidad enorme, a ver cómo podemos hacer. No tengo ni idea de cómo podemos hacer, pero creo que esa no es mala idea la que has sugerido tú, y creo que alguna cosa
desde el derecho comparado, desde mi experiencia hasta ahora con movimientos ecologistas y movimientos asociacionistas, municipalistas, alguna cosa se puede hacer, pero lo dejo para el final. Bueno, yo soy filósofo del derecho, que esto es una cosa horrible, filosofía del derecho, o sea, esto suena catastrófico, yo lo sé. Y además es catastrófico en sentido propio, porque lo que nos pasa a los filósofos del derecho es que ni somos filósofos ni somos juristas. Y tú me preguntas, ¿cómo se hace la declaración de la red? Ni idea. ¿Cómo hago para este pleito? Ni idea. Yo de derecho no tengo ni idea. Y cuando me preguntas de filosofía, pues tampoco sé mucho. En resumen, somos un poco diletantes permanentes los filósofos del derecho, ¿no? Sabemos un poco de eso, un poco del otro, vamos picoteando de aquí y allá. Yo vengo originalmente de la historia del derecho, es verdad, estuve estudiando a un jurista alemán del siglo XIX y después la repercusión de ese jurista alemán del siglo XIX en España, por ejemplo, a través de figuras que sí que son importantes para el tema de los bienes comunales, como por ejemplo Joaquín Costa o Rafael Altamira. Traigo aquí el libro clásico de Altamira sobre la propiedad comunal. Un libro clasiquísimo de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando en el momento en el que las desamortizaciones se hacen carne viva en las poblaciones de aquella España, y algunos juristas con inquietudes sociales, reformistas, liberales, que intentaban tomar conciencia de lo que se estaba produciendo en Europa, y de repente dicen, ostras, que este mundo se nos va, que este mundo de lo comunal desaparece, y intentan pues levantar acta de cómo era la propiedad comunal. Eso es lo que hace aquí Altamira. Bueno, a esto me he dedicado yo históricamente, y ahora en los últimos años me he dedicado a leer mucho sobre ecología y bueno, crisis ecosocial, cambio climático, todo esto, pero en definitiva soy un diletante, sé de muy pocas cosas, así que, insisto, lo primero, vengo a aprender. ¿Qué puedo ofrecer yo aquí en concreto? Pues hablando con Teresa ayer y también en las conversaciones que he tenido contigo, pues yo digo, bueno, pues quizá como yo en los últimos años me he dedicado mucho a estudiar y leer libros acerca de bienes comunes, puedo intentar plantear la importancia de los bienes comunales, que no son exactamente lo mismo que los bienes comunes necesariamente, ¿vale? De los bienes comunales dentro de un debate mayor, que existe aquí, pero que existe a escala nacional y que existe a escala europea y a escala internacional, que podríamos caracterizar como la recuperación de los bienes comunes, el auge de los bienes comunes, el florecimiento de los bienes comunes, como lo queráis llamar. Hay un cierto auge a escala internacional, y aquí os he traído varias publicaciones. Este es un libro reciente, La propiedad ecológica, de un colega chileno, un libro que se publicó ayer, ¿vale? Más allá de la propiedad privada, de una compañera de Tarragona. Hay muchísima literatura reciente sobre bienes comunes, en algunos casos tomando base en bienes comunales históricos como los vuestros, las Suertes de Pinos, o en Aragón las aleras forales, o los guadares en la Comunidad Valenciana, o las hacenderas castellanas, o tantos otros bienes comunales que existen, y que en otros casos se proponen como nuevos comunes. Es decir, hay a escala internacional un movimiento de intentar reinventar los comunes, intentando adaptar estas viejas instituciones comunales, en muchos casos rurales, a realidades nuevas y a problemas nuevos, tanto rurales como urbanos, ¿vale? Para urbanizar lo rural en algunos casos y ruralizar lo urbano en otros casos, ¿vale? Y por ahí pues, importará un poco la onda de estos nuevos comunes a los que yo me dedico. Entonces yo voy a intentar encuadrar todo este debate de la Suerte de Pinos y todos estos temas en este debate un poco mayor, ¿no? Yo me metí aquí originalmente leyendo un libro de un jurista italiano que se llama Ugo Mattei, que se llama Bienes Comunes, un manifiesto, que para mí fue como la Biblia. De repente vi que había un mundo más allá de lo público, que es lo estatal, ¿no? Y más allá de lo privado, que es lo de los propietarios individuales, por así decir, que es el mundo de los comunes, que está a medio camino entre ambas cosas, o que es una alternativa a la gestión pública o a la gestión privada. Y de repente empecé a dar cuenta de que había muchas cosas en el mundo que en realidad no encajaban bien ni en lo público ni en lo privado, sino que ocupan otro espacio, y sin embargo han sido opacadas, han sido ninguneadas, ¿no? Como no las hemos visto, cuando en realidad hay muchos regímenes de tenencia de la tierra, de organización entre nosotros, que no están mediados por el Estado ni por el mercado, sino que son comunes. Y de repente, ya que os cuento una anécdota, después de estudiar este libro de Ugo Mattei que os decía y muchos otros, pues caí en la cuenta de que mi abuela, que es de Molledo, era de Molledo, un pueblo de Cantabria, chiquitito, este sí es chiquitito, este es un pueblo de... Bueno, el ayuntamiento son 1000 habitantes, 1200, pero el pueblo en sí mismo son 500 porque tiene varias pedanías. Y mi abuela siempre contaba que mi bisabuelo
que había sido alcalde pedáneo de Molledo, llamó a concejo y para traer las aguas. Y ella siempre contaba esa historia y la contaba, y la repetía, ¿no? Esas historias que los nietos de niños escuchamos a la abuela contar y bueno. Pero mucho tiempo después, dedicándome yo a esto, de repente digo, joder, si es que mi abuela lo que estaba contando una historia de la propiedad comunal, de una institución comunal. Y yo no la escuchaba, lo daba como una historia más de la abuela, y cuando me puse a leer libros, dije, joder, mi abuela todavía conoció el comunal de Molledo, y mi bisabuelo hizo la traída de aguas a través de la institución comunal, ¿no? Y qué bonito que a través de estas nuevas lecturas que yo voy haciendo, de este nuevo florecimiento de los comunes, se pueda releer la historia propia que en cierto sentido hemos perdido porque o no nos ha sido adecuadamente transmitida, o sí ha sido transmitida por mi abuela, pero con muchas lagunas entre medias, ¿no? Porque mi padre, por ejemplo, sí que es de esa generación que dijo, no quiero saber nada del pueblo. Se fue a Madrid porque le parecía que el pueblo era un lugar pues, de atraso, ¿no? de barbarismo o algo así, ¿no? Entonces, ahí hay una brecha generacional que tenemos que salvar. Pero salvar, diría yo, no tanto para recuperar las cosas como fueron exactamente, sino para reinventarlas, en otra clave. Porque si no, es que se convierten en piezas museísticas, ¿no? Claro. Bueno, esto como introducción. Claro, ¿y yo qué me he encontrado en la literatura que he leído sobre bienes comunes? Pues un enorme caos conceptual. Y mi tarea dentro de la pequeña parcela académica en la universidad en la que me muevo ha sido la de intentar hacer un pequeño mapa del caos conceptual que yo me encontraba al ver terminología como muy distinta, ¿no? En dos sentidos. Primero, en un sentido jurídico, aunque yo os digo que yo de derecho sé poco y vosotros de todo esto sabéis mucho más que yo, en un sentido jurídico tenemos una terminología complejísima, porque tenemos por un lado, lo comentamos hace un momento, los montes de utilidad pública, tenemos los montes comunales, tenemos los montes de socios, tenemos los montes vecinales en mano común, así como 4 grandes categorías. Pero cuando te metes a verlo, algunas de las cuales además, dicen, los montes de utilidad pública, los montes comunales son públicos, los montes vecinales en mano común, los montes socios son privados, pero en realidad todos satisfacen necesidades colectivas, lo decía esto hace un momento. En realidad todos, en su gestión concreta, son de naturaleza colectiva. Entonces, hay unos privados y otros públicos. Bueno, es complejo, no nos vamos a meter en todo esto, ¿vale? Pero me interesa subrayar que lo público y lo privado, cuando uno habla de lo común, se difuminan un poco, ¿vale? Y es más importante la categoría de lo común. La idea que decía también Antonio Ayerde es que esto es de los vecinos. No es del Estado, no es de la comunidad autónoma, no es del municipio, es de los vecinos, es común, es de la comunidad, ¿vale? Y esa idea de lo común es muy importante rescatarla y subrayarla una y otra vez. Pero os decía, más allá de estas 4 categorías, cuando te pones a ver en concreto en los pueblos, instituciones, arreglos, sistemas de tenencia de la tierra comunal, esto es un sin Dios. Porque tienes, lo que os decía antes, el compañero que estuvo hablando de los bienes del tema de la UNESCO, citó de pasada los cetosines segovianos. Los cetosines son un arreglo comunal semejante a la suerte de pinos, pero que ha funcionado históricamente en la provincia de Segovia. Los boalares en la Comunidad Valenciana que citaba hace un momento, los ejidos, los baldíos, las aleras forales en Aragón, y muchas otras instituciones comunales que no tienen tanto que ver con formas de posesión y gestión de la tierra, sino que tienen que ver, lo subrayo ahora y lo recupero después, con formas de apoyo mutuo. Las hacenderas castellanas, el Auxolán vasco, la andecha asturiana, el tequio en México, la minga andina, tanto en los países andinos como en Chile. Hay muchas instituciones comunitarias desperdigadas por todo el mundo y cada una de estas tiene su peculiaridad. Cada una de estas está regulada. Algunas también funcionan mediante lotes, distribución de la tierra mediante lotes, obligaciones de trabajo vecinal, cuando hay, por ejemplo, casos de orfandad, de viudedad, o tareas particularmente gravosas como un desbroce, como la cosecha, como hacer una obra pública, ¿vale? Las mudanzas, la minga es una mudanza colectiva, ¿no? Que se hace en el sur de Chile, donde hemos vivido, Stitch y yo, durante varios años. En fin, es una panoplia, es un mosaico enorme de formas de tenencia de la tierra y de apoyo mutuo, de apoyo vecinal, que es difícil encerrar en cajones estancos, ¿no? Por mucho que tengamos estas 4 categorías en el derecho español vigente actual. Y luego hay un caos conceptual, aparte de, por razones jurídicas, por regulación jurídica de esto, hay un caos conceptual que tiene que ver con estos nuevos comunes de los que se habla, ¿no? Todos estos movimientos, que os he mencionado un poco antes de pasada, han empezado a recuperar el léxico, el lenguaje de lo común y hablan de bienes comunes, del procomún, de los comunales, de los nuevos comunales. A veces lo dicen en inglés y dicen los commons,
A veces dicen comunes y no bienes comunes porque prefieren decir comunes y no bienes comunes. No vamos a entrar ahora en por qué, no me interesa tanto entrar en lo fino de estas categorizaciones, pero el caso es que hay mucho caos conceptual, ¿no? Y la tipología es compleja, a su vez. ¿Por qué? Por daros una lista como muy apresurada de cosas que se catalogan dentro de estos movimientos sobre los nuevos comunes como comunes. Pues se catalogan como comunes, como bienes comunes, por ejemplo, el sol, el aire que respiramos, podríamos decir, o la atmósfera, el agua oceánica o en todas sus formas, las playas, el borde costero, los glaciares, los casquetes polares, en general todas aquellas cosas que los ecólogos llaman tipping points, puntos de inflexión, que son elementos ecosistémicos muy importantes a escala planetaria, de los que dependen todos los flujos y los ciclos del sistema Tierra, por ejemplo los casquetes polares, por ejemplo los bosques boreales, por ejemplo los arrecifes de coral, ¿vale? Todas estas cosas serían bienes comunes de la humanidad. Ahí la comunidad no son las comarcas pinarianas, no es Quintanar, ahí la comunidad es el mundo entero. Lo cual ya hace que esos bienes comunes de la humanidad sean algo muy distinto a los bienes comunales como los que tenemos aquí, ¿no? Pero también se catalogan como bienes comunes estas cosas, lo cual introduce confusión. Luego intentaré deshacer un poco alguna de estas confusiones. Se cataloga como bienes comunes también la cultura, Internet, la Wikipedia, por ejemplo, sería un bien común, según estas corrientes de los nuevos comunes. Hablan las feministas también, muchas feministas, de comunes reproductivos. Y por comunes reproductivos se refieren, por ejemplo, a bancos de semillas, la protección de las semillas autóctonas, porque eso es otro tema. Es decir, hay un fenómeno a escala internacional de expolio de las semillas autóctonas que se apropian y patentan grandes consorcios farmacéuticos, por ejemplo, o alimentarios internacionales, y resulta que las semillas que se han cultivado toda la vida en el ámbito rural dejan de ser semillas del pueblo y resulta que son propiedad de una sociedad anónima a escala internacional, ¿no? Entonces, esos son comunes reproductivos porque implican la protección de algo común, las semillas, que sirven para la reproducción de la vida, ¿no? Se habla de comunes urbanos también. En Italia hay una institución que se llama los usos cívicos, que obligan a que parques y jardines, por ejemplo, aunque sean de propiedad individual, tengan que servir al paso, al uso de los vecinos, como una servidumbre urbana, por así decir, ¿no? Y de comunes rurales también, por supuesto. Es decir, la tipología es enorme. Desde la Wikipedia hasta los bancos de semillas, para llegar a la suerte de pinos, que todas estas cosas sean comunes, es raro, es difícil de atrapar con un concepto único, ¿no? Entonces, la tentación aquí es decir, vamos a poner orden y vamos a decir qué es común y qué no lo es. Y a mí me gusta un poco el caos y el follón. Y donde hay follón conceptual me parece que hay chicha y hay elementos para intentar aunar movimientos diversos. Yo digo no. O sea, sí hay que poner un poco de orden conceptual, pero es bueno que haya esta diversidad de usos de lo común. No es malo, es bueno. Es bueno porque además quiere decir que si se habla de comunales rurales para recuperar cosas tales como la suerte de pinos, pero si también se habla de que la Wikipedia es un bien común y de que los parques y jardines urbanos también son un bien común, quiere decir que podemos tejer alianzas entre movimientos rurales y movimientos urbanos, entre bienes internacionales como la atmósfera o los glaciares y los pinos del bosque de Quintanar en el ámbito estrictamente local. Y esas alianzas las necesitamos como el agua. Es importantísimo hacer esas alianzas. Porque si de toda esta problemática ecosocial en la que estamos inmersos y que tú también dibujabas en tu intervención inicial, lo que armamos es una guerra de la ciudad contra el campo, por ejemplo, o de el derecho internacional contra las fronteras nacionales, y entramos en una guerra de estados contra estados, levantando fronteras y... No. Entonces sí que vamos a la debate. Es muy importante tejer estas alianzas entre todos estos movimientos. Dicho esto, dos cosas más. Este caos conceptual que he intentado dibujaros así como muy de golpe, ¿a qué obedece? Bueno, pues obedece a muchas cosas, pero en sentido histórico obedece a lo que tú comentabas al principio, tú también has comentado, a esas tensiones históricas fuertes del siglo XIX en las que el Estado monopoliza todo el poder, que es una cosa que no se había logrado realmente hasta el siglo XIX y se va conquistando a lo largo del siglo XX, y fuerza a las comunidades locales a comprar las propiedades, o esto pasará a ser de dominio público, vale decir, dominio del Estado, y el capitalismo, los grandes consorcios capitalistas, pugnan por convertir todo en propiedad privada individual, ¿no? Para los intereses de la oligarquía. No en vano ese Joaquín Costa que citábamos hace un momento titula una de sus grandes obras, que le dieron un informe originalmente, Oligarquía y Caciquismo, ¿no? Eso es lo que estaba sucediendo. Y eso genera pues unas tensiones fortísimas en los pueblos.
Y este caso conceptual, aparte de los orígenes históricos en los que no me prodigo más, porque no quiero ocupar muchísimo más tiempo y porque vosotros los conocéis mejor que yo, ese caso conceptual también se debe a estos nuevos comunes de los que os estaba hablando, ¿no? Que están intentando meter todo este discurso desde un nuevo prisma, sin renunciar a leer los comunales históricos como los vuestros aquí, ¿no? ¿Dónde surge todo esto? Bueno, pues probablemente el momento así importante desde el punto de vista político fue el levantamiento zapatista en México en los años 90, que empezaron a reivindicar los ejidos comunales mexicanos, la gestión, ellos reivindicaban originalmente la gestión propia, no mediada por el Estado ni por el mercado de los ejidos, para que los gestionaran las propias comunidades rurales, campesinas, de pueblos originarios, zapatistas, y eso fue un acicate muy fuerte para la recuperación de lo comunal. Desde el punto de vista intelectual, una economista de la que hablábamos ayer con Teresa en la cena, que es Elinor Ostrom, que publicó un libro en el que ella decía, oye, los arreglos comunales comunitarios de gestión del suelo, de gestión de los ríos, de gestión de las acequias, por ejemplo, ella pone muchos ejemplos, funcionan, o pueden funcionar, a veces no funcionan, pero pueden funcionar perfectamente sin que sea el Estado el que imponga las normas o sin que sean necesariamente vendidos a la gestión mercantil, ¿no? Y después hubo muchos hitos. Un hito muy importante, ya en los años siglo XXI en Italia, fue un intento de privatización del agua que intentó llevar a cabo Berlusconi y que fue parado por movilizaciones sociales profundísimas, muy largas, muy continuadas, populares, es decir, no fue ningún partido político el que se encargó de frenar la privatización del servicio público de aguas en Italia, que desembocaron en el movimiento del agua bien común, y que desembocaron en una producción literaria como la que tenéis aquí delante, enorme, y en un activismo en defensa de los comunes, como por ejemplo el agua pública importantísima. También en Bolivia, unos años antes, con la defensa del agua pública, hubo otro fenómeno de revitalización del discurso de lo común. Lo que ha salido de todo esto, y esta es la idea importante que me gustaría que quedase para que luego, si queráis, la conversemos, es que lo común, los bienes comunes, no dependen tanto de que algunas cosas, por su propia esencia, sean comunes, el sol o los bosques boreales o las aguas, sino que los comunes son comunes si las comunidades concretas deciden que tal cosa debe ser común. Es decir, es una decisión social. No es que el bosque, por sus características de que sea un elemento ecosistémico que produce, que captura carbono, etcétera, etcétera, eso sea un bien común. No, algo es común si la comunidad decide, queremos que este bosque sea común, y lo queremos regular en común, y queremos que este espacio sea común, sea nuestro, o queremos que este huerto en la ciudad, este huerto urbano sea común, sea nuestro. Y no depende, porque el sol también se puede privatizar, y el fondo marino se puede privatizar, lo han hecho, lo están haciendo constantemente. Entonces, no podemos confiar en que algunas cosas por su propia naturaleza sean comunes, tenemos que confiar en que nosotros, como comunidades autoorganizadas, logremos comunalizar cosas. La palabra comunalizar aquí es clave, ¿vale? Es más importante el hacer que la cosa. Comunalizar el bosque que el bosque sea un bien común. Y eso nos lleva a la idea de lo que decía Antonio. Unirnos, vincularnos, formar asociaciones, trabajar el bosque, comunalizar las cosas, ¿vale? Pero para eso hay que involucrarse. Y para eso son muy importantes esos otros bienes comunes que os decía hace un momento, que son formas de apoyo mutuo, ¿no? La andecha asturiana, como os decía, o el tequio, o la minga andina, esa idea de lo común como apoyo mutuo. Y eso yo creo que es lo que hay que rescatar. Voy terminando, que no quiero ocupar más tiempo. Vale, no, pero sí que tengo que terminar, de verdad. Dentro de todo este caos conceptual que os he dibujado antes y que a mí me parece saludable, no me parece negativo, ahora, no obstante, igual podemos sí dar alguna pauta para poner algo de orden. Sugiero 3 ideas, y con estas acabo, que serían las conclusiones. Primera tensión, si queréis, la tensión local-global. Porque claro, cuando todo es común o todas estas cosas son bienes comunes, corremos el riesgo de que se difuminen las cosas, ¿no? Y es un peligro. Y un peligro importante tiene que ver con confundir la dimensión local y la dimensión global. Es decir, cuando pensamos, por ejemplo, en bienes comunes de la humanidad, los ejemplos de antes, ¿no? Los casquetes polares, el sol, el aire, etcétera, etcétera, corremos el riesgo, por ejemplo, que ha sucedido de decir, bueno, la Amazonía es un bien común de la humanidad, porque gracias a la Amazonía, el pulmón del planeta, como se dice habitualmente, tenemos suficiente oxígeno, ese 21% de oxígeno que necesitamos a escala planetaria para poder vivir, ¿no?
Con lo cual vamos a calificar la Amazonía como un bien común de la humanidad y se la quitamos a los pueblos autóctonos que llevan milenios viviendo en la Amazonía. Entonces, esto es importante, ¿vale? Hay que tener cuidado de no asfixiar la idea de los bienes comunes locales, en vuestro caso la suerte de pinos, con el pretexto de que son bienes de la humanidad. Ojo, es importante, lo cual no quiere decir que sea importante tejer esas alianzas. Claro que del buen estado de los bosques, de los montes comunales, también se desprenden servicios importantes para el país, en nuestro caso España, o para la humanidad cuando pensamos el sistema Tierra. Pero mantengamos un equilibrio entre esas escalas, invitemos a las comunidades locales de autonomía para gestionar esos bienes comunes a escala local, sin perjuicio de que también deben satisfacer necesidades que van más allá de lo local, ¿no? En Chile hubo una experiencia muy interesante hace unos años, con motivo de la redacción de una constitución que finalmente no vio la luz, porque en el plebiscito final para aprobarla salió que no, en la que se introducía la categoría en la Constitución, y había sido el primer caso a escala constitucional en el mundo de bienes comunes naturales. Y esto es un ejemplo interesante para ilustrar lo que digo, porque claro, los pueblos originarios, los mapuche, sobre todo, originalmente cuando vieron que se iba a constitucionalizar la idea de bienes comunes, lo vieron como un elemento importante para sus reivindicaciones históricas. Pero poquito a poco de repente empiezan a decir, uy, que esto va a ser una nueva herramienta del Estado chileno colonial para expropiarnos de nuestros bosques. Y entonces empezaron a mirarlo con suspicacia. Y dijeron, bueno, hagamos una propuesta intermedia. Digamos, de acuerdo, la cordillera de Nahuelbuta, por ejemplo, o el río Cholchol, por ejemplo, que son dos elementos ecosistémicos importantes del sur de Chile, son bienes comunes naturales, pero el custodio de estos bienes y la terminología de la custodia somos nosotros, las comunidades mapuche. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que por supuesto el Congreso de los Diputados, la Convención Constitucional que aprobaba la Constitución dijo, uy, no le vamos a dar a los indios, utiliza la palabra indios deliberadamente porque era el concepto que tenía en la cabeza tanto poder, ¿no? Y al final dijeron, no nos vamos a dar ese margen de autonomía. Yo creo, sin embargo, que esa era una propuesta enormemente virtuosa, que intentaba conciliar escalas, la escala de lo local, la escala de lo nacional, la escala de lo internacional, ¿no? Entonces yo creo que esa tensión local-global es importante. Y la otra idea que quería subrayar, aunque ya la he subrayado antes, tiene que ver con esta distinción entre los comunes como formas de tenencia de la tierra, ¿vale? Los baldíos, los valares, las suertes de pinos, y como formas de apoyo mutuo. Yo creo que a veces nos quedamos mucho en la visión del derecho civil de los comunes como formas de tenencia de la tierra, distintas de la propiedad, pero al fin formas de tenencia de la tierra, de posesión, y nos olvidamos de los comunes en esa otra vertiente de trabajo colectivo, de deberes vecinales, que tú también subrayabas ayer y esta mañana cuando hablabas de aquí nos reuníamos en concejo y veíamos había que llevar cuánta leña había que llevar a las escuelas, y lo hacíamos los vecinos. Yo creo que es súper importante recuperar esa otra porque lo uno va de la mano del otro. Y si tenemos formas juridificadas de posesión de la tierra, como las suertes de pinos, o los boalares, o las áreas forales, o tantas otras, o los montes vecinales en mano común en Galicia, pero no tenemos esa otra vertiente de los comunes, del trabajo vecinal asociativo, se quedan cojos y probablemente no logramos reinventarnos de tal manera que sean atractivos para las generaciones jóvenes y para esos retos que son locales, pero también nacionales y también internacionales, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Yo no lo sé. Esta idea tuya de la fiscalidad me parece buena. Bueno, idea, yo no he sido la que me lo he imaginado, que cuando yo lo digo, lo ha dicho ya 1000 veces, a saber cuánta gente lo ha dicho. Es muy buena idea. Y hay un instrumento que os lanzo como sugerencia jurídico que ha sido efectivo en los últimos años, que es el de las iniciativas legislativas populares. Las ILPs. Oye, no, es que no es una tontería. Es que os pongo el ejemplo del Mar Menor. Yo no sé si lo sabéis, pero hace un par de años el Mar Menor se le atribuyó personalidad jurídica y derechos y todo nació gracias a una clínica jurídica, es decir, las prácticas que hacen los chavales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, con el momento de la sopa verde esta del Mar Menor, ¿no? Que fue terrible, y una profesora de Filosofía del Derecho que organizó a los chavales y dijo, oye, ¿y si hacemos una iniciativa legislativa popular para conseguir que el Mar Menor tenga personalidad jurídica? Y consiguieron reunir 600.000 firmas, ¿vale? Y lo llevaron al Congreso, y en el Congreso no se atrevieron a decir que no. Lo de no se atrevieron es importante, porque el problema de las ILPs es que muchas veces llegan y los diputados al final la meten en un cajón. Pero a ver si hay huevos, con perdón, a ver si hay cojones de una iniciativa como esta, de decir, oye, poner en la declaración de la renta que también mi dinero vaya a los montes, en un contexto como este, en el que hay preocupación generalizada por el cambio climático, por los bosques, en el que hay una retórica muy, si queréis, muy hipócrita, porque luego no se llena de contenido de la España vaciada,
pero a ver quién se atreve a decir que no a una ILP de estas características. Es decir, todo esto que tú estás proponiendo igual se puede tramitar vía ILP. Exacto, va a concentrar con esa idea de ir al Congreso. Pues es que la ILP sería... De hacerlo público. Es decir, este sentimiento es seguro que lo apoya todo el mundo. Que no ardan los bosques. Porque cuando estuvimos en Madrid con la talla, que estuvimos allí 3 meses, cuando la cumbre del clima, la gente no decía otra cosa. No abandonéis los bosques, no os marchéis de allí, seguid con los bosques. Y decían, vamos a coger firmas. Pero dicen, no cogemos firmas, porque ya miraban allí, que estábamos detrás de la Asamblea de Madrid, pasaban gente y dice, ¿cómo es posible que estéis aquí vosotros tanto tiempo? ¿Cuánto pagáis? ¿Quién está detrás de todo esto? Aquí hay alguien detrás, y no había nadie. No, aquí hay intereses de alguien, de que estéis aquí 3 meses, aquí que lleváis. Eso lo dicen siempre que hay un movimiento social autoorganizado que hace algo, siempre dicen eso. Como hubiéramos cogido firmas es cuando lo hubiéramos liado. El año pasado estábamos en la universidad con movilizaciones universitarias en la Comunidad de Madrid y nos decían que detrás de esto está seguro que podemos. Pero si fueron unos chavales de ideología que se organizaron y empezaron a montar el movimiento, ya nos fuimos sumando los demás para defender la Universidad Pública Madrileña, ¿sabes? Siempre está ese... Pero algo que no se han contado nunca, que lo voy a contar yo aquí ahora por primera vez, es que cuando fue la cumbre del clima, pues entonces Antonio me llama y me dice, queremos estar allí, allí en el Ágora, en todo el IFEMA. Y yo, pues, por supuesto que sí. Y claro, empiezo a mover hilos y hablo con la persona que lo llevaba, que entonces era María Jesús Rodríguez de Sancho, que es la que se encargaba un poco de organizar aquello, que ahora es la directora de biodiversidad, y no, pues no nos dejan, porque claro, quieren entrar con hachos, esto no, aquí no se puede, no, es imposible. ¿Y con quién hablamos? Pues va a haber una parte expositiva en la castellana, pues hablo con un concejal, hablo con no sé qué. Bueno, Eduardo Rojas decía, que no lo vas a conseguir, que lo vamos a conseguir, bueno, y les dejan un espacio en la castellana. Entonces allí aparecen los carreteros en la castellana. Pero claro, llegan las Navidades y no se habían ido. Y llegan los Reyes y los Reyes Magos pasan por allí, sus majestades. Y les dice, pues os tenéis que ir. Pues, ¿a dónde nos vamos? ¿De Madrid no? ¿A dónde? Y les dejan la plaza de San Esteban, ¿correcto? Jacinto Benavente. Jacinto Benavente, muy bien. Y entonces ya voy un día a visitarles, había Jacinto Benavente, fue muy divertido. Y entonces vamos a comer y yo los veo mustios. Bueno. Estaba nuestro querido Santi mustio, estaba preocupado allí. Nos habían puesto un caldero de judías allí para comer y estaban mirando el caldero. Estamos preocupados, tenemos un problema. Y pues, ¿qué problema hay? Que nos van a cobrar 6.000 euros al día, estamos arruinados, que llevamos aquí 3 meses, 6.000 euros al día, multiplica, estamos arruinados, una preocupación. Y me digo, pero no os preocupéis, vosotros decirle que la alcaldesa de Orea ha hablado con el concejal y que tenéis permiso para estar todo el tiempo que queráis. Dice, ¿eso es así? Digo, sí, pues vamos a comernos las judías. Y fue tal cual, ¿lo cuento sí o no? Sí, la verdad es que se mencionó otra vez en Santiago, pero fue el alma de aquello. Sí. Él fue el que preparó la talla, allí con pinacas, con Ambrosio, para toda la estructura de piedra, todo el proyecto de arquitecto que nos pedían, pero lo hizo todo él. Y llevarlo a Madrid y tenerlo allí, y abandonado que estaba aquello, y nadie puso ninguna pintada ni nada, porque nosotros no estábamos allí, íbamos de vez. Hasta que sí, nos amenazaron ya con echarnos, pero realmente lo que nos echó fue el COVID. El COVID. Sí. Es verdad. Decidimos marcharnos, pero os digo que los días que íbamos, no es que dejáramos algo, íbamos de vez en cuando. Íbamos y todo el mundo decía lo mismo. No abandonéis los montes, no abandonéis. Hay que apoyar, decía, coger firma, coger lo que sea, no abandonéis. Y luego ya empezaron a cuestionarse los de la talla. Esta talla tenía que quedarse. Y al final fue el presidente del gobierno, esa talla está en Moncloa. Porque esa talla se hizo famosa y la idea del presidente de la cumbre que hubo en Soria, de la despoblación y todo, era que esa talla, que tú también lo dijiste, representa a los pueblos agricultores de España. Entonces dijo, ¿por qué no queréis que quede aquí en el patrimonio del Estado y tal? Y la tenemos con un comodato, la podemos sacar cuando queramos y tal. Pero realmente es una talla que representa el esfuerzo de los pueblos.
tiene 400 años, ¿quién ha estado 400 años conservando esa talla? Un pueblo, o Valeda, o aquí. Y es la idea, no existe esto sin. Esta misma idea de la utilidad pública es la que tenían los reyes cuando nos dieron la propiedad. Es la que tenían los reyes, es decir, iros allí, repoblad eso y para vosotros el monte, para que trabajéis. Y es la idea que hay que seguir defendiendo. Tenemos que seguir gente en los bosques y eso es la utilidad pública, para garantizar la utilidad pública de ese bosque. Es un poco la idea. Quieres darle vueltas. Y no solamente eso, es que tenemos ya que quitarnos los complejos y exigir y decir, vale, me parece muy bien, yo tengo la propiedad de este monte, o nosotros tenemos la propiedad de este monte, y la gestión está en manos de la comunidad autónoma. Pues perdone usted, señora comunidad autónoma, tiene la obligación de gestionar. Y si pasa algo aquí, le hacemos responsable. Porque esto es uno de los grandes dramas que tenemos ahora mismo en nuestro país, que tenemos instrumentos de gestión que no se cumplen y no pasa nada. Esto no, si tú tienes un instrumento de gestión que dice que si tú cumples ese plan de ordenación se está generando madera o se están generando recursos y a la vez se está garantizando la conservación, lo tienes que cumplir. ¿Cómo que los planes de ordenación están al 20, al 15 de ejecución, con lo que eso supone, ya no en pérdidas económicas? Porque para un ayuntamiento que el plan de ordenación esté al 15% de ejecución cuando está a punto de finalizar o cuando no, o que no se cumpla, son millones de euros que dejan de ingresarse en el ayuntamiento. Sí, claro. Pero es que además el monte está en una situación crítica porque no se hace gestión. Claro, es la pescadilla que se muerde la cola, siempre lo mismo, es decir, siempre la historia. No está tan claro que la gestión no la tengamos nosotros. Realmente yo pienso, y he estado aquí casi 40 años de forestal, que la gestión la hace el que va al monte. El pastor que come los pastos es el que está gestionando el monte. El maderero que corta la madera es el que está gestionando el monte. Es decir, los aprovechamientos comunales no son los aprovechamientos, es la gestión del monte. Es la gestión. Es la base de la gestión del monte. Si no, pero en los montes de utilidad pública, igual, Antonio, lo mires por donde lo mires, la gestión... No creas, ese concepto... Las competencias... Hombre, por supuesto. Tú en un monte de utilidad pública ahora mismo no puedes hacer nada si no te da permiso la comunidad autónoma. Ponte como quieras. Pero igual hay que distinguir la gestión de la administración. La administración sí que es competencia del Estado y de la comunidad autónoma. Pero la gestión del monte, que es el llevar el día a día al monte, siempre ha sido de las comunidades. Bueno, eso es la labor custodia que decía Luis, que somos los custodios, porque tú vas y ves un pino que está cortando un camino y lo quitas. Y ves una cuneta que está saltando y la limpias. Y una fuente que se ha atorado y la limpias. Y esos son los custodios del monte. Sabes que la ley de montes, Eduardo Valle tuvo un lío cojonudo, que fue el que dijo que había que distinguir administración de gestión. La gestión formalmente le corresponde siempre al propietario, es la Constitución. La propiedad tiene el derecho y el deber de gestionar su propiedad. Derecho y deber. Pues no, mira, este catálogo te dice que no. Bueno, este es del siglo XIX y los pueblos tuvieron que aceptar lo que fuera con tal de que no les vendieran el monte. Bueno, pero es que sigue vigente. Lo que sea. El problema ha sido con la Constitución actual y la generosidad que hubo en aquel momento de transferir a las comunidades autónomas, porque había que crear las comunidades y tal, ahí se hicieron muchas cosas de buena fe, pero realmente tenía que haber llamado el Estado a los pueblos y decir, ¿en qué condiciones queréis que transfiramos los montes a las comunidades autónomas? No había tiempo para hacer esto, no había que aquí estuvo gente del ICONA, quien fue el último director del ICONA, que dijo que no había vivido cuando empezaron a decir que esto se transfería, y vinieron todas las comunidades autónomas allí al ICONA a decir, caído lo mío, ¿qué me llevo yo? O sea, algo increíble. Esto es desmembrar. O sea, fue muy duro para los que estaban entonces en el ICONA transferir esto. ¿En qué condiciones lo aceptáis? ¿Qué saben los pueblos? No se negoció nada, porque es lo que dices tú. Vale, de acuerdo, tú vas a gestionar mi monte, pero estas son las condiciones que te voy a poner. Firma. Ahora todo lo que pasa aquí es tu responsabilidad. Eso es lo que tenía que haber ocurrido. Toma este monte, lo vas a gestionar, Junta de Castilla y León. Estas son las condiciones contractuales que tú vas a hacer. Y todos nos vamos a... No, mira, en el año 84, en la transferencia de las competencias, pone claramente que las comunidades autónomas asumen la gestión y conservación de los espacios, de viales, de restauración del paisaje. Eso lo pone claramente en el decreto de transferencia. La ley de Castilla y León... No, eso no va por leyes.
En la transferencia del Estado, eso se asume por las comunidades autónomas. Fueron aquellos momentos también, Marta. Sí, bueno, pero que hay una cosa que está escrita y que nosotros, como comunidades que somos propietarias de montes, digo ayuntamientos, no somos nosotros, pero se tiene que exigir. Oiga, mire, usted tiene una responsabilidad y usted tiene que asumirla. Venga, a cumplir. En la ley de Montes de Castilla y León dice claramente, porque esa ley se pudo negociar aquí porque los alcaldes, porque metieron la pata en quitarnos los suertepinos, en una disposición adicional de la ley Montes de Castilla y León. Y entonces hubo aquí un consejo de la leche y aquí ya le cantaron a los alcaldes que eran del PP, los mismos alcaldes se juntaron en Covaleda en otra reunión y la tumbaron. Sí. Y se quedó clarísimamente, la ley de Castilla y León pone que la propiedad, que los montes de utilidad pública se gestionarán conjuntamente con los dueños de los montes. Y tiene que ser así. Sí, solo dale, sí, decía tú súper rápidamente sobre esto. Porque tiene que hablar también Íñigo. O sea, sea como sea, la cuestión jurídica en concreto, o sea, históricamente se ve que lo estatal, ya sea a escala Estado, a escala comunidad autónoma, tiende a fagocitar lo común. Siempre. Lo que pasa es que no está dicho, no está escrito en ningún texto sagrado que no tenga que ser así. Es decir, uno puede reivindicar y decir, no, este aprovechamiento es nuestro, esta gestión es nuestra. La idea es reinventar lo público, no estatal. Ahí. Bueno, vamos a presentar a otro invitado que es Íñigo. Íñigo conoce bien el monte de Quintanar porque hizo la ordenación a través de la empresa Avesta. Hoy trabaja en el CSFO, el Centro de Servicios Forestales de Soria, que tiene un programa bastante más ambicioso que este nuestro, porque este nuestro tiene una pequeña subvención de reto demográfico para hacer esto de los montes de utilidad pública. Pero el CSFOR tiene un proyecto más ambicioso que es crear la REM, Red Española de Montes Públicos. No sé por qué no habéis utilizado la palabra utilidad pública. Parece que os da un poco miedo la utilidad pública. Porque es que mucha gente dice, joder, qué bien sois de utilidad pública. Entra, porque todo el mundo puede entrar a la utilidad pública. Los privados también pueden entrar. ¿Por qué no entran? Porque no entran porque quieren gobernar ellos su propiedad y que no se la administre. Pero bueno, habla. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por invitarnos a la REM. La REM es Red Estatal de Montes Públicos, claro, del Estado de España, claro, pero se llama Red Estatal de Montes Públicos por toda la participación estatal que conforma la red. Entonces, al final voy a hablar un poco de todo porque todo lo que ibais comentando tiene que ver con el trabajo que estamos desarrollando. Entonces, bueno, es un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio, del MITECO, que desarrolla CSFOR. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es trabajar con todos los que participan de montes públicos y también, entonces, ¿por qué de montes no de utilidad pública? De todos los montes públicos. Como han estado contando, hay mucha tipología de propiedad de los montes públicos. Entonces, los de maniales serían de utilidad pública, que son los que, por los decretos y todos estos, gestionan las comunidades autónomas, Y luego están también los montes patrimoniales. Muchos ayuntamientos, entidades locales, juntas vecinales tienen montes públicos, son montes públicos y no todos ellos son de utilidad pública. Entonces, también digamos que la red de montes públicos tenemos que dar servicio a todos estos montes. O sea, lo que sí que son de propiedad pública, ya sean entidades locales, ayuntamientos, dentro de lo que comentabais también, pues confederaciones hidrográficas, cualquier administración pública que el propietario, o sea, que es propietario de un monte, pues el monte es público. Entonces, la idea del proyecto de la REM es un proyecto que se montó para dar servicio a todos los montes públicos. Entonces, ¿dar servicio en qué? En dos ámbitos. Uno, digamos, casi todo lo que estamos haciendo, al final el gordo de todos estos montes son los montes de utilidad pública, los del catálogo, los que están protegidos, arbolados y gestionados por la administración desde hace 200 años, siglo y medio. Entonces, desde ese ámbito estamos haciendo trabajos, digamos, de transferencia de conocimientos técnicos entre las distintas administraciones que gestionan los montes, porque, como bien habéis dicho, desde que se hizo la transferencia de las comunidades autónomas, pues cada comunidad autónoma gestiona sus montes.
Entonces también es una demanda de hace mucho tiempo un poco el que haya esa transferencia de conocimientos, que las buenas prácticas de gestión que se están desarrollando en unos sitios o en otros no, o lo que sea, por lo menos que se transmita, porque cada comunidad tiene que gestionar y tiene el derecho y gestiona sus montes. Y no puede haber digamos, desde el gobierno central no se dirigen esos montes. Y eso está así transferido y así es como... Pero por lo menos que haya esa gestión. Hay montes donde se gestionan, que ya entraremos, ya habéis estado hablando, cuál es el problema de los montes o cuál es... Bueno, el problema no, yo no me gusta hablar como problema, ¿no? Siempre se habla mucho de los problemas de los montes, o si los incendios, o si los problemas, y yo creo que siempre se enfoca todo eso desde ese punto de vista. Pero sí que es verdad que hay montes muy productivos que dan riqueza, que mantienen población, que fijan una población y que desarrollan una industria, como todavía hay aquí, o que desarrollaban antiguamente y ya lo dejaron, como a lo mejor los montes universales, y como a lo mejor en los montes universales se está generando, y en muchas zonas de monte se está volviendo a generar industrias, se está volviendo a desarrollar aprovechamientos, y en otras zonas eso siempre se ha mantenido. Y entonces, por comentar, estuve el otro día con los de la Diputación Foral de Guipúzcoa, ellos me comentaban que los ayuntamientos allí están cada vez comprando más monte, o sea, montes que se van abandonando, que luego es otra de los debates, ¿no? Con toda la problemática de los incendios, con todo, que si el monte está abandonado, que si tal, pues ya al final, para que un monte no esté abandonado, tiene que dar un rendimiento, tiene que haber unos aprovechamientos, tiene que haber una gestión, tiene que haber que ese monte de esos servicios ecosistémicos, que siempre los da, el monte los servicios ecosistémicos los da porque sí, porque es por estar, pero que esos servicios estén valorados o que haya unos aprovechamientos que estén en el mercado, madera, ganado, y que permitan a la gente vivir de los montes y que se genere riqueza a través de los montes, que es lo que habéis comentado también, de históricamente los montes que funcionan son los que generan un beneficio a su propietario. ¿Y qué pasa? Cuando se genera un beneficio a su propietario, los montes evidentemente ni se abandonan, y también hay mucho debate de si lo público, lo privado, y cuando entonces me decían los de la Diputación de Guipúzcoa que los ayuntamientos están comprando muchos montes, o sea, cuando el monte produce, entonces todo el mundo lo quiere tener, ya sea un particular o ya sea una entidad pública, también quiere tenerlo, y entonces ahí los ayuntamientos, como los montes producen riqueza, están comprando terrenos que se quedan baldíos, abandonados, los compran y los hacen públicos Perdona, sin apoyo de la Diputación. Los compran sin apoyo. No, y luego la misma Diputación compra también montes. Pero la Diputación compra montes. ¿Ayuda a los pueblos a comprarlos? No me dijeron eso. Bueno, muchas veces no te cuentan todo. No, porque esto me lo contaban los de la Diputación. La Diputación también quiere comprar montes y tenerlos a nombre de la Diputación, pero los ayuntamientos quieren comprar montes y tenerlos a nombre de los ayuntamientos. Igual que las comunidades autónomas, pues aquí en Castilla y León hay mucho monte a nombre de la comunidad autónoma, y los ayuntamientos, pues... O sea, ese debate de si está abandonado, si el monte está bien gestionado, hay aprovechamiento y tal, aquí que nos quiten el monte que es del Ayuntamiento de Quintanar, a ver quién... Y sin embargo, un monte que solo da pérdidas, a lo mejor dice que me lo compre un particular, se lo vendo rápido, porque no lo quiero para nada. Pues la pena sería esa. Entonces, ya yendo a qué hacemos en la REM, pues lo que tenemos, que os decía, en las dos patas, digamos, trabajo técnico con los gestores de montes de utilidad pública de las distintas administraciones, y luego estamos empezando, ahora llevamos 2 años de proyecto y ahora estamos haciendo trabajo con las entidades locales, estamos empezando. Y os cuento entonces, porque es lo meollo un poco de por qué estamos aquí también, para contaros. Primero, la REMP, igual que se constituye como un punto de conexión con las distintas administraciones de gestores públicos, queremos que sea un punto para las entidades propietarias, ayuntamientos, juntas vecinales y tal, de necesidades, como un punto de información y de demanda.
porque al final estamos trabajando con las administraciones, ya sean ministerios, comunidades autónomas, con lo cual podemos hacer de canal, de correa de transmisión de todas las necesidades que tenéis los propietarios con respecto a las administraciones que gestionan. Entonces ese sería, y ese punto ya estamos haciendo, lo que pasa es lo que decías, no hay una lista con todos los ayuntamientos o entidades con sus correos electrónicos, esa conexión, pero ya vamos mandando mails para que exista esa conexión. Yo ya me he juntado con secretario, o sea, en la REM estamos 5 técnicos distribuidos en todo el territorio. Digamos, el territorio en la zona mediterránea está una técnica de Cataluña, yo estoy aquí en toda la zona norte, desde Aragón, Navarra, País Vasco, Norte Castilla, la zona noroeste la lleva otro compañero, Galicia, Asturias, Andalucía, Ciudad Real, el sur lo lleva otro compañero y en Madrid tenemos otro. Luego hay una coordinadora, entonces todo el trabajo, digamos, local de contactos y tal lo vamos haciendo cada uno por cada técnico, ¿no? Entonces estamos empezando ahora a hacer estas contactos con las entidades para ver, y al final los problemas son, bueno, y entonces y vamos a hacer, aparte de ese punto de conexión, estamos desarrollando un manual de gestión para las entidades locales y un curso más enfocado a trámites, o sea, para secretarios de ayuntamientos, para temas de trámites de la gestión. Y entonces todo eso ya a todos los ayuntamientos os iremos informando, porque eso se va a hacer, o sea, estamos desarrollándolo ahora, saldrá para noviembre el curso y el manual noviembre-diciembre. O sea, vais a hacer un curso de alcaldes. Sí, un curso que está más enfocado. No, que la idea es buenísima. Sí. Es que se necesita. Claro, entonces el curso de alcaldes de montes de utilidad pública o no de utilidad pública, pero un curso de ayuntamientos, de políticos locales, y si quiere venir también nacionales. Sí, estará el curso más enfocado. Sí, ahora vamos a abrir un turno de preguntas, porque el curso está más enfocado a secretarios, porque al final es para temas de gestión, pero que sí que está. Háblanos un poco, Íñigo. Sí. Habéis estado trabajando con funcionarios de una comunidad, de otra, me parece bien. Pero la parte de propietarios, de alcaldes, de ayuntamientos, no la habéis tocado. Y tenéis que tocarlo. Y nosotros en lo que os podamos ayudar, ayudaremos. Claro, no, y la tenemos que tocar, y sobre todo, si toda es que nos digáis también qué queréis, qué demandáis, o sea, los secretarios tal, qué demandáis para la red. Pues, Íñigo, que vas a tener... Vale, por eso, si eso lo podemos decir ahora, os suelto ya rápido los puntos de los que considera el curso, que sería un poco de teoría de todo esto de lo que han comentado. Gestión y administración. Teoría, y luego... ¿Cuáles son las funciones de uno y otros? No están nunca claras. Claro, por eso. Y luego, en cuanto para que haya riqueza, que haya aprovechamientos, pues, y enfocado, pensado que está para los secretarios, pues al final, cómo se tramitan los aprovechamientos, cómo se sacan los pliegos, cómo se hacen los contratos, pues eso va a ser parte del curso, porque eso, sea un contrato u otro, hay mucho aprovechamiento que se queda sin hacer por la falta en la tramitación. Todo lo de los servicios ecosistémicos que se ha hablado, pues por el que está ahora funcionando y ya está cada vez más en auge, por ejemplo, es el del CO2, poblaciones para CO2, todo esto, pues el explicar cómo, o sea, parte del curso va a ser a hablar de cómo se puede tramitar todos estos aprovechamientos de CO2. Luego, en cuanto a mejoras, claro, todo lo que sea planificación del monte siempre lleva aprovechamientos y mejoras. Pues cuál es el tema gordo ahora, que mañana lo vais a tratar aquí también en las jornadas, que es, en cuanto a mejoras, protección frente a los incendios. Los planes comarcales, planes municipales de incendios, va a ser otro apartado del curso. Y luego el tema del asociacionismo, por eso digo, es que todo lo que se está hablando aquí es lo que estamos trabajando o lo que queremos trabajar, y por eso todo lo que sea demandas para trabajar los siguientes años es lo que queremos, no trabajar en lo que nosotros queramos, sino en vuestras necesidades. Entonces, otro bloque del curso va a ser todo el tema del asociacionismo, porque un ayuntamiento solo a lo mejor no puede poner en marcha los aprovechamientos de su monte, pero en la comarca vuestra, por ejemplo,
¿no? En Teruel, bueno, en Guadalajara se hicieron las mancomunidades del Alto Tajo para poner en marcha todos los aprovechamientos. Siempre un ayuntamiento solo no puede hacer lo que es como una mancomunidad de ayuntamientos. Y digo, yo creo que Sí, bastante. Es que con esto yo ya he contado lo que... Sí, habla, pero también rápido. Porque Íñigo, por curiosidad te voy a preguntar. Dentro del proyecto, porque tú hablas de los pliegos, ¿no? Pero los pliegos, en el caso de los montes de utilidad pública, los elabora la administración. ¿Habéis mirado a ver cuántos técnicos hacen falta en la administración para poder gestionar de manera efectiva, real y eficiente los montes? Eso no... Claro, o sea, que hay falta o que hay carencia de técnicos en las administraciones, en unos hay provincias más, menos, pero ahí no nos hemos metido a ver cuánto... O sea, nosotros lo que estamos es, pues eso, desarrollando estos puntos. Buenos días. Bueno. Ahora yo soy la alcaldesa de Palma, pues ya me conocéis casi. Es que, no sé, estoy escuchando a Íñigo y es que no doy crédito. Vamos a ver. Yo no sé esos cursos. Esos cursos se los van a dar a los secretarios. ¿Pero qué secretarios? Si yo tengo una secretaria de ponencia. Es que es una secretaria que le ha puesto ahora mismo en la Junta de Castilla y León con la bolsa de secretarios porque no hay secretarios titulares. Y esta chica no ha trabajado nunca en un ayuntamiento. Y le tengo que estar enseñando yo y el resto. Le pongo este ejemplo, que es que los secretarios lo que tenían que ser era de Valladolid y no sabía nada de gestión forestal. Yo creo que la Junta de Castilla y León tiene la gestión, pero tiene muchos problemas porque no gestiona nada. ¿Y qué hace? Crea, no sé si CESEFOR depende de la Junta, entiendo que sí. No. CESEFOR es una fundación, ¿no? Vale. Como CESEFOR habrá muchos más. No sé cuánto dinero manejáis en el año. No sé cuál es vuestro presupuesto de CESEFOR y de todo el resto de fundaciones, asociaciones. ¿Pero de qué estamos hablando? Si la Junta no puede gestionar, pues que nos dejen los ayuntamientos lo que tengamos que hacer. Pero es que esto yo creo que es realmente, yo no lo veo. Vale. Quizás hay que hacer cursos, quizás hay que hacer formaciones, quizás esa es la manera de justificar esos dineros, no lo sé, lo desconozco. Pero realmente, no lo sé, pero... creo que estamos perdiendo el norte. De verdad, lo digo así, sinceramente. O sea, es que realmente el común somos nosotros. Y lo que tenemos que hacer es despertar ya. Despertar ya. Porque nos están comiendo la tostada, no sé si la gente lo sabe. Y no sé dónde vamos a ir. Pero yo creo que no vamos a ir. Pero precisamente por lo que dices... Tranquilo, Precisamente por... Sí, o sea, sí, yo sé... Pero precisamente por lo que dices y por la pregunta que acaba de hacer Marta, que dice cuánta gente falta en las administraciones para gestionar. Y es lo que dices, cuánta gente falta. Y lo que dices tú, cuántos secretarios hay que no saben qué trámites tienen que hacer para la gestión de los aprovechamientos forestales o para lo que sea. Pues para eso es para lo que se ha montado el curso este. O sea, entre otras cosas, este curso es para, digamos, que es lo que acabas de reclamar, ¿no? Sí, no, es de alcalde. Pero ojalá, o sea, todo esto, por ejemplo, con la mancomunidad de los 150 pueblos, digamos que será de los propietarios más gordos de aquí de Soria, pues con la secretaria, hablando con ella, con Conchi, que ha sido secretaria también de Covaleda. Es la secretaria de Covaleda, perdón. Y con el secretario anterior, José Miguel García, que va a hacer también, García Asensio, va a participar en el curso explicando todo el tema de los aprovechamientos. Claro que hay gente, profesionales que llevan años siendo secretarios de pueblos, gestionando los montes, y ellos saben, y ellos... No, pero perdón, ellos son los que van a dar el curso y ellos no necesitan que les demos el curso, no que les demos, ellos mismos, estos profesionales son los que van a dar el curso. Pero habrá secretarios que estén de paso, a lo mejor es lo que quiero decir, que vienen, pasan y no se han enterado de nada, pero para que se queden y tengan una formación, ese es el objetivo de este curso. Que de repente dicen, no, yo es que me voy de Palacios y me voy de secretario a Valladolid o a una ciudad más grande. Yo eso no lo sé, claro que eso será un problema. Pero eso, desde, digamos, el contenido técnico del curso, ese problema no se puede abordar. Pero el curso, si consigue por lo menos formar en esos campos de aprovechamientos, trámites, contratos, a los secretarios que se quieran quedar, pues habrá logrado su objetivo. Que hay otros problemas más gordos, que a ver cómo se abordan.
Por ejemplo, si no hay... Pero eso no sé, eso nosotros no podemos abordarlos. Contacto telefónico con la Junta. Es que yo es que eso lo veo necesario. El curso. Tenemos muy poco tiempo, Raquel. ¿Querías hablar tú, Jesús? Sí. Yo soy Jesús González, soy el primer teniente alcalde de San Los Infantes y formo parte de la Junta de Vedanías y estamos unos 15 hectáreas, casi 8.000 el monte de utilidad pública. Bueno, por resumir muy mucho lo que aquí es familia. Hay una colisión frontal entre dos sistemas de gestión de toda la normativa que se aplica en los montes, vamos a decir en genérico, en aquellos que se usan de manera comunal. Y que además es absolutamente impermeable a la formación que tienen los secretarios, los sanitarios nacionales, que nosotros siempre tenemos problema, no es el contrario. Que lo sabe todo, pero desconoce totalmente la realidad de lo que es la gestión comunal y el aprovechamiento por parte de los vecinos, que son los que habitan el territorio. Y son los que tienen los derechos. Ahora se discute mucho la propiedad y lo que muchas veces ocurre detrás de este tipo de actividades que pueden parecer buenas es un caballo de Troya que lo que busca es la privatización encubierta a través de gestores externos y un aprovechamiento que corresponde a los vecinos. Lo que nos aboca es a la miseria democrática y a desaparecer en muy poco tiempo. No se entra en el fondo de la cuestión, habéis citado a Ariel Ostrom en cuanto a que la gestión de lo comunal per se tiene una eficacia mucho mayor que la que puede tener la que instituye el Estado o la que a través del Estado o las diferentes instituciones se da pie a las empresas para acceder a aquello que prácticamente ya no es sostenido y que se cree que es un nicho donde puede haber. Entonces, recuperar esa función de lo que normativamente corresponde a los vecinos, el aprovechamiento tradicional, y eso gestionarlo in situ es lo fundamental. Y eso hoy en día, a través de la normativa, bueno, de la manera de trabajar la Junta y de la manera de trabajar del Estado, no se está haciendo, y no solamente eso, es que se está vendiendo una imagen de que se está haciendo cuando se está haciendo lo contrario. Eso es lo que yo digo. Muy bien. Déjame. Yo te aplaudo. A ver, una cosa que ha salido una cosa muy interesante que es la mancomunidad de municipios para poder gestionar. Entonces aquí tenemos el caso de una mancomunidad, que son 7 municipios, que es la mancomunidad del Alto Tajo, que se mancomunaron para poder llevar una gestión forestal. Efectivamente, como sacan licitaciones muy fuertes, pues puede venir cualquier postor de cualquier parte de España porque les es rentable movilizarse. De hecho, ahora son de Galicia los que se han quedado en la última adjudicación. ¿Qué sucede? Pues que vosotros sabéis que los ayuntamientos pueden darse de alta en el tema forestal, que esto lo aprendí aquí, o sea, esto de que conocer los centros alcaldesa lo aprendí aquí. En el régimen especial agrario, con lo cual emiten la factura, reciben el 12%, pero no tributan al 21%, ¿no? Hasta que no superas 200.000. ¿Qué sucede? Que cuando tú mancomunas, te metes en una mancomunidad, la mancomunidad es una entidad local supramunicipal, que está sometida al mismo marco jurídico, con lo cual siempre se pasa de los 200.000 y tienen que tributar necesariamente el 21% de IVA. Nosotros ahí tenemos un proyecto que dijo yo, que se llama Bosque Innova, que también está financiado por la Fundación Biodiversidad, y lo que estamos intentando hacer es una asociación que se salga del marco tan estricto de lo que es el régimen de administración local para poder ayudar a los ayuntamientos a que saquen licitaciones, cada uno la suya, pero hacerlo con un marco administrativo, con el pliego de administración pública igual, no el técnico, el de prescripción técnica que se adapta a cada, por ejemplo, ahora ellos sacan una subasta con varios lotes. Entonces lo que estamos proponiendo es hacerlo de otra manera, sacar varias subastas con el mismo pliego administrativo para que las empresas no se vuelvan locas y luego cada uno con su prescripción técnica concreta a ese municipio, de tal forma que cada ayuntamiento sigue participando en esa subasta, pero normalmente no sobrepasa esos 200.000 para ir a tributar al 21%. Y esto es muy importante porque se pierde una pasta. Yo lo digo porque como vivo del futuro, pues ya os lo advierto. Bueno, solo una cosa hiper breve por añadir lo que estabas diciendo. Que sí. Y tienes que rematar tu lado. Déjame. No, si es a lo que ha dicho Marta. Más porque estás quedándonos un genio. No, pero es que
Sí. A ver. Es por sumar lo que estás diciendo. Pero que es que eso no, pero Luis es otro tema. Creo que no, al que no le dejo ya contestar es... Si no es contestar, sí, pero que no es repartir de nada, si no es que son decir temas, dos cosas. Son temas que se hablan toda la vida y esos son de... Vamos a... Que sí, deja, si yo tardo medio minuto. Es muy rápido para añadir la experiencia italiana que contaba antes, que ellos tienen también bastante andado en esto de los nuevos comunes. Ellos han utilizado mucho la forma jurídica asociación y fundación. Para muchos propósitos de comunalización de espacios urbanos, también rurales, se han constituido en asociaciones y fundaciones, porque la flexibilidad del derecho privado les permitía más gestionar cosas que la rigidez del derecho público no les permitía. Me parece paradójico porque estamos acostumbrados a pensar que lo público es lo común, pero son cosas distintas. Tú puedes, a través de herramientas de derecho privado, y en Italia hay mucho andado a este respecto, hacer ese tipo de cosas. Y en España hay una tesis doctoral de una socióloga catalana que se llama Edurne Balaguer, muy interesante, que siguió el caso de la remunicipalización del agua de Tarrasa, y ella explora, esto os puede interesar, ella explora toda la panoplia de formas jurídicas que se pueden emplear con sus ventajas y sus desventajas, y contando el caso específico de Tarrasa y cómo lo hicieron los vecinos de Tarrasa, para comunalizar algo que parecía imposible de comunalizar, ¿no? Lo hicieron a través de una asociación. Vale, yo es una cosa rápida que es precisamente... que esto del curso y todo esto... Precisamente lo que estamos tratando es optimizar al máximo todas estas cosas. Si una mancomunidad resulta que tributa más que una asociación de municipios y que pues es lo que pretendemos ver cuál es la mejor forma para que el dinero se quede en los pueblos, y entonces el curso sería, y que luego, o sea, que lo que queremos hacer es las necesidades que, por eso lo nuclear de esto es las necesidades que dices, o sea, habrá problemas que se vayan del campo que podamos trabajar nosotros, pero todo esto que has comentado, el de Salas, Jesús, pues si lo podemos ir integrando y en ese punto de necesidades de los ayuntamientos hacemos las necesidades que tenéis, eso es lo primero para trabajar después. Habrá cosas que se nos salgan, o sea, todo lo que es el ámbito político. Es que, digamos, la inercia social, la forma de entender la gestión de nuestro territorio no está seguramente recogido en el curso que lo ha sacado el secretario. Y ese es el problema. Es que estáis instituyendo a través de una tercera vía una forma de gestión que es totalmente ajena a lo que es la inteligencia social de generaciones en estos territorios. Bien, entonces, que sí. ¿a qué obedece eso? Probablemente, porque nos ha pasado más veces, a un interés económico externo. Vale, por eso. Vale, nosotros para nada, simplemente dentro de la legislación o los aprovechamientos que hay, va a hablar una persona de tipos de contratos que se pueden hacer por aprovechamientos. Dentro de lo que hay, vamos a dar un curso de cómo movernos dentro de lo que hay. Que luego la necesidad sería cambiar, y entonces, aparte de los aprovechamientos o del marco legislativo que hay o normativo, crear un marco normativo con usos comunales o con lo que sea, pues eso se dice, se explica y se monta otro curso para eso el año que viene. Claro, es lo que estamos haciendo es hablar primero con vosotros. ¿Cuáles son los cursos que queréis? ¿Me puedes decir qué presupuesto, cuál es el presupuesto anual que tiene el CESEFOR? Es que no lo sé, pero el CESEFOR tiene trabajos en todos los lados, o sea, la REN, entonces, que no sé, pero que lo que sí que os puedo decir es que en esto que estamos haciendo de primero recopilar qué necesidades hay, y yo he venido aquí precisamente para juntarme con ayuntamientos, o sea, esto a lo mejor es lo que yo más saco para el trabajo de la red, ideas, y a eso lo apuntamos, ¿ve? Y se monta un curso, por ejemplo, o bueno, o yo lo propongo, lo hablo con la coordinadora y luego a lo mejor hay que hablarlo con el director del CESEFOR, a ver, o no sé, pero por lo menos queda reflejado que la necesidad de una gestión comunal del monte que no se ciña a la normativa actual de ayuntamientos, juntas, no sé, se ve lo que exponéis y se puede montar un curso de formación. Claro, igual que se puede montar una asociación, no te digo que la red monte esa asociación de municipios, pero que la red estatal de montes públicos, que tenemos que dar servicio tanto a
gestores a nivel técnico como a propietarios, pues ¿qué servicio tenemos que dar? El que digáis vosotros que es la necesidad de los propietarios. Lo que pasa, Íñigo, que no se pueden plantar churras con melinas. No, claro. Entonces, aquí hay tema de sobra. Con Montes de UP y el catálogo y los socios que hay aquí, ya hay para roer. Entonces, que se quieren adherir más figuras a esta, o del tipo que sea. Pero la formación de alcaldes, según entran en el cargo, es vital. Debería ser por sistema. Por eso este libro tenía que, a mi modo de ver, se debería hacer una institución de este libro, de montes de utilidad pública. Un instituto, si no se quiere llamar OPA forestal, pero un instituto que vele por los fines de este catálogo. Y una de las cosas primeras que tenía que hacer, según hay elecciones municipales y entran nuevos alcaldes, los que sea, cursos de formación de alcaldes. Esta idea es de la Federación Francesa de Ayuntamientos Forestales, que se reunió aquí una vez, hace ya. Pero es que además, Antonio, ese catálogo es la primera figura de protección de la naturaleza de nuestro país, de Europa, y fue pionero. Nadie lo conoce. Anterior a todas las leyes conservacionistas, incluso a las parques americanas. Este es una figura de primer orden y tiene entidad sobrada y además está perfectamente delimitado quiénes son. Y otra cosa, ojalá funcione muy bien de puta vez, para que muchos ayuntamientos y muchos privados digan: quiero que me declaren de utilidad pública, como pasa con las aguas medicinales. Declarada de utilidad pública con fecha tal. Todas pelean porque las declaren de utilidad pública. Las aguas medicinales o las aguas. ¿Qué pasa con los montes? Los privados no quieren que se les declare de utilidad pública. ¿Por qué? Porque saben que les cae un yugo encima que no debería ser así. Ese yugo lo ha creado la administración. Que no ha sabido mejor, eficientemente hacer las cosas. Descentralización de la gestión. Está claro, en montes de este nivel, ¿cómo podemos estar sin guardas? O que se marchen dentro de un año, o que se marchen dos, y dejar esto sin nada. Esto ocurre porque nos han descentralizado. ¿Qué problema tiene la Junta con descentralizar? Pues tiene, yo qué sé, funcionarios que opinan que no, que vamos a perder la unidad. No sé, pero si tú descentralizas la gestión y tienes aquí tu ingeniero todos los días, los ayuntamientos están perfectamente asesorados. Perfectamente el alcalde, aunque sea lo que sea, tiene su ingeniero y tiene su guarda, que le está informando y le está diciendo cómo hay que hacer las cosas. Y eso es una medida número uno, descentralizar la gestión, donde lo pidan. Porque si unos pueblos no lo pueden pedir, por lo que sea, pero donde lo pidan... ¿No crees que con el presupuesto que se iba a hacer ese fondo se podría hacer eso? No, eso ya no me digas esa pregunta. Yo solo sé que con esto y con las externalidades que producen los bosques, que ayer no se entendieron muy bien porque fue una conferencia muy técnica, pero las cifras que salen en Madrid son de 1.000 euros hectárea año producción. Yo te puedo decir que en las comunidades donde no existe GESEFOR tenemos un GESEFOR. Da igual GESEFOR, de hecho GESEFOR como cualquier otro. Porque es pionero en investigación y todos queremos trabajar con GESEFOR cuando planteamos proyectos. No podemos deshacerlo. Entonces, vamos a poner el foco en otro lugar porque no vamos a tirarnos bien. Sí, es que justamente hay un centro de estudios forestales que nos beneficia a todos, no solamente a los que estáis en la comunidad autónoma, que nosotros en Castilla-La Mancha nos gustaría tener GESEFOR. Y a nosotros nos ha valorado. GESEFOR está desarrollando trabajos en Castilla-La Mancha también y en muchos lados. Y habrá trabajos que tengan, no sé, yo no me voy a poner a valorar los trabajos. Entiendo lo que quieres decir, pero lo que sí que quiero decir del trabajo... Lo que tenemos que hacer es reclamar también los fondos de mejoras que están secuestrados en las comunidades autónomas, que no somos capaces de hacerles revertir a los ayuntamientos, a los montes que nos generan, y que eso es un montón de puestos de trabajo trabajando todos los días en nuestros montes. Claro, eso en cuanto... Como los hemos conocido siempre. A ver quién lo ha conocido. Allí se llamaban del 12, aquí se llamaban... Que hay miles de temas, pero vamos a... Yo creo que ya la mesa lo ha agotado. Lo que deja en conclusión es que hay muchísimo trabajo por hacer y Íñigo te estoy animando para que toquéis a los alcaldes. Invitéis a los alcaldes, que estáis haciendo todo con funcionarios. Es una crítica que te hago, ya ves que positiva. Te estoy dando ideas. Claro. Convoca un curso de alcaldes. Llama a los alcaldes que también hablen y empieza a redactar jornadas, porque es así como hay que hacer las cosas. Bueno, yo
nada más quiero agradeceros. A ti, Antonio. Y a vosotros, y a ti, Marta, que te has pegado la paliza esta mañana de venir desde tu pueblo. Yo encantada. Bueno, pues vamos a disfrutar un poco del día. Ya hemos trabajado bastante por hoy.